Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hay cosas que es duro comentar y que es duro reconocer, porque a nadie le gusta reconocer que vive en un país miserable. Pero me parece que los españoles tenemos que empezar a hacernos preguntas terroríficas respecto al orden, o más bien el desorden que nos gobierna. Vamos a ver, estamos viendo cómo surge, poco a poco, cómo emerge el asunto de este político canario que tenía relaciones especialmente, dejémoslo, peligrosas de momento, ¿verdad?, con un narcotraficante libanés. Bueno, tenemos detrás, sin salir de Canarias, el asunto del Tito Berni y su despliegue de mujeres y coca y esas cosas, ¿no? Tenemos también, y hay que decirlo, es el elefante en la habitación, a una esposa del presidente del gobierno que viene del mundo de la gestión de prostíbulos masculinos, o mejor dicho, para hombres, que no es para homosexuales, ¿no? Tenemos al núcleo duro del presidente del gobierno, que emerge de la amistad trabada en un puticlub, el socialismo de puticlub. Todo el mundo conoce la historia, Koldo, Santos, Cerdán, etc. Tenemos a prostitutas colocadas con dinero público dentro de la Administración General del Estado o sus empresas anexas. ¿De verdad? Por no entrar ya en el asunto de las eventuales connivencias políticas, policiales o judiciales con las tramas de prostitución descubiertas en los asuntos el asunto de las menores tuteladas. Pero todo esto hay que decirlo porque es así, como lo de ese jefe de la UDEF que tenía su casa empapelada con billetes, ¿no? Esto es terrorífico. Es que España es un país podrido. Vamos a ver, que los poderosos se corrompan forma parte de la naturaleza de las cosas, ha pasado toda la vida de Dios. Que los corruptos se hagan con el poder es otra cosa. Y es exactamente lo que está pasando en España, al parecer. Todo lo que estamos viendo es alucinante. Y me parece que es preciso decirlo, y es una reflexión que tiene que hacerse muy particularmente la izquierda. Mucha gente que dice que la izquierda es así. No es verdad. Yo soy viejo ya, he conocido mucha gente de izquierdas perfectamente decente. Es más, la izquierda española había fabricado desde hacía tiempo, ¿verdad?, su propia línea de reflexión ética y demás, y con ejemplos muy concretos de gente absolutamente decente. Tanto es así que cuando Felipe González sacó aquello del impulso ético, usted no se acordará porque es muy joven, pero yo me acuerdo bien, ¿verdad?, justamente lo que más se le reprochó cuando aparecieron los primeros casos, ¿verdad?, era que dónde había quedado el impulso ético. Bueno, sí, pero por eso es la izquierda la que tiene que hacerse la reflexión. ¿De verdad han llegado a tal grado de ceguera emocional e irracional que son incapaces de verlo? ¿No son capaces de ver que todo lo que ellos dicen que piensan, todo eso que ellos dicen que creen, se ha convertido en realidad en pura retórica para envolver a una banda de potenciales delincuentes? Y digo potenciales para que no me metan en la cárcel a mí. Pues me parece que es una pregunta que hay que hacerse, sobre todo por parte de la izquierda española, si aún existe tal cosa más allá de las prostitutas, la cocaína y los catálogos de Koldo. Porque efectivamente nos han convertido en un país miserable. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias, y nosotros muchísimas cosas que contar. A ver lo que nos da tiempo, porque se ha puesto la actualidad que no se puede usted ni imaginar. Titulares. Bueno, para empezar, a pie de tribunal, lo anunciábamos estos días, con nosotros esta noche está Marta Castro, portavoz jurídica de Vox, para contarnos cómo están todos, bueno, todos no, casi todos y cada uno de los casos de corrupción, porque en todos ellos está personado a Vox. Cómo está el asunto de las mascarillas, de Ábalos, de Koldo, de Aldama, de Begoña, qué pasa con el fiscal, todo eso uno por uno, para que sepamos minuto y resultado, con perdón, de la corrupción gubernamental. Dentro de este capítulo, pues este caballero que ve usted ahí, Santos Cerdán, efectivamente, el número 3 del PSOE, secretario de organización, relevo de Ábalos en ese puesto en Ferraz, que ahora mismo es empieza a oler a carne de banquillo. Particularmente por la poca vehemencia con la que le han defendido hoy sus propios compañeros de partido. Aquí la cosa huele fatal, fatal, fatal. Contaremos cómo está este asunto y de qué exactamente sería sospechoso Santos Cerdán.
Vinculado a esto, inevitablemente, hay que hablar del singular cariz de la corrupción que nos rodea. No es corrupción política convencional. No, es corruptos que se han hecho con el poder político. Y además con vicio, con muchísimo vicio, pero que con muchísimo vicio. Tendremos informe Gutiérrez al respecto. Asunto absolutamente escandaloso, el asesinato hoy en Madrid, en Pozuelo de Alarcón concretamente, de un expolítico ucraniano a manos de lo que todo el mundo considera ya sicarios del régimen de Kiev, que también es un régimen, como el de Moscú. No nos engañemos. ¿Por qué decimos sicarios de Kiev cuando la policía dice no sabemos si...? Pues lo decimos porque es lo que está diciendo toda la prensa internacional. Por cierto que van por lo menos 3 asesinados ya aquí, a manos de una gente que al parecer se mueve libremente y que puede matar a alguien sin problemas y luego marcharse. Acuérdese usted cuando el atentado felizmente frustrado contra Alejo Vidal Cuadras, lo que nos espantó el hecho de que hubiera bandas de sicarios que se mueven libremente en España. Pues esto es, mutatis mutandis, lo mismo a efectos de orden público. Esto es alucinante. Bueno, contaremos este caso y algunos otros más. Y como dicen que lo que más le preocupa a los españoles es la vivienda, y en buena medida es verdad, porque es imposible adquirirla, vamos a inclinarnos hoy sobre un aspecto particularmente importante de esto, el de los impuestos. ¿Se ha parado usted a mirar la fiscalidad que rodea a la vivienda en España? Desde la construcción hasta la compra, hasta la ausencia de desgravación que en su día la hubo. Claro, es que es alucinante. Bueno, lo veremos. Y vamos a empezar por el asunto de la corrupción, de este repaso que hacemos periódicamente de cómo está cada cosa, más que nada para no perdernos de vista. Yo entiendo perfectamente al espectador, porque a mí también me pasa, ¿verdad?, que llega un momento en que ya desconectas. Que si Begoña, que si Barrabés, que si Barrabás. Pues claro, por eso hay que hacer periódicamente el ejercicio de cómo está cada cosa y qué es lo que va avanzando de cada cosa, porque el gobierno sigue con el discurso de la fachosfera, la intoxicación, el bullying, no sé qué. Pero estamos hablando de instrucciones judiciales, han sido gordas, de bulo nada. ¿Y quién está en todos los frentes al mismo tiempo? Marta Castro, muy buenas noches. Buenas noches. Recién llegada de Mérida, además, ¿no?, por el asunto del hermano. Bueno, por apoyo al equipo allí, en el que además por el asunto del hermano han pedido, nuestros representantes en la Asamblea han pedido pues que se investigue qué es eso de aforarse y utilizar privilegios ahora, después de un año en el que está imputado y justo ya cuando hay un auto y estamos a un paso de que pueda enjuiciarse. Pues no es un aforamiento, es un fraude de ley. Y... Si usted no sabe de qué estamos hablando, y no me extraña, porque resulta que al señor supuestamente responsable de haber organizado todo el tejemaneje para colocar a David en Badajoz, visto que inevitablemente va a acabar en el banquillo, ha decidido aforarse. ¿Cómo? Haciéndose diputado. Para lo cual han tenido que quitar a 5 antes de la lista para poder meterse, cacicada descomunal, para poder meterse él. De momento a una de ellas ya la han premiado con el cargo de subdelegada del gobierno en Extremadura, que por cierto ha dicho el delegado del gobierno que no quiere, pero bueno, que estamos hablando de estas cosas. Hay tantas ramificaciones que igual en este caso, un año y medio después, pues han decidido que él dejase los cargos que son incompatibles, porque el señor Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, tenía otros cargos y para poder ser nombrado y conseguir ser nombrado miembro de la Asamblea de la Comunidad Autónoma y ser aforado y, por tanto, cambiar el tribunal, porque quizá debe pensar pues que así se retrasa y que el Tribunal Superior de Justicia quizá sea más benévolo. A nuestro juicio, desde luego nos parece un fraude de ley, desde luego, pero no creo que cambie mucho su situación, porque la instrucción en Badajoz, que es una de las cosas que supongo que me ibas a preguntar ahora mismo, pues está, no es fango, no son noticias, está muy documentada, hay informes, hay pruebas testificales, en unos delitos además que no son fáciles. Siempre me has escuchado, o yo he contado, lo difícil que es conseguir pruebas sobre tráfico de influencias y sobre una prevaricación administrativa. Y en Badajoz nos sobran y han sido muy evidentes. No se preocupó lo más mínimo por borrar huellas tampoco, es una cosa... Bueno, algunos han borrado correos, pero ha quedado tan patente que
que era totalmente indebido para ocultar pruebas, que creo que ha perjudicado más que beneficiado. Vamos por partes, porque hay que recordar que todo esto empieza con las mascarillas, de las que parece que todo el mundo se ha olvidado, y sin embargo es cuando de repente saltan todas las alertas, cuando se empiezan a ver las diferentes conexiones. ¿Eso cómo está? ¿Quién lo lleva? Es así. Bueno, pues eso ya sabéis que tenemos dos... Podemos decir es que como está todo tan ramificado, claro, básicamente son dos procedimientos en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Nos preguntamos, ¿por qué existen dos? Bueno, pues precisamente por el aforamiento y porque resultan implicados, en este caso, el exministro Ábalos y aquellas acciones totalmente conexas con su actividad. ¿Quiénes son los que están totalmente conexos con su actividad? Pues Koldo García Izagirre y el señor Víctor Aldama. Digamos, el núcleo central de la ejecución, que quisiera discernir. No es el núcleo central de la ejecución, no así del planeamiento, de la organización y de la dirección, que como ya desde octubre ya habíamos pedido, eso va al uno, que es el señor Pedro Sánchez, el señor presidente del Gobierno, porque no es baladí, es muy importante que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo se está investigando bajo un ámbito que se llama presunción de organización criminal. Vale. Con que jerarquía, planificación, claro, alevosía y desde luego pues una ejecución organizada. Entonces tenemos mascarillas, dos casos, uno en la Audiencia Nacional, donde están, digamos, los aforados, particularmente Ábalos, ¿no? En el Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo, perdóname, eso es, en el Supremo, y en la Audiencia Nacional sigue el caso, claro, para los otros. En la Audiencia Nacional, que de ahí es de donde se ha desgajado el del Tribunal Supremo, pues hay unos 47 personas imputadas, entre los que hay cargos tan importantes de la línea 2, que son el director general de Adif, Pardo de Vera, Puertos del Estado, las empresas Renfe, Adif, con que estamos hablando de cargos importantes vinculados al PSOE y además implicados funcionarios, porque una cosa no se puede hacer sin la otra. Por la adquisición de mascarillas, o al menos por el pago de mascarillas, que nadie sabe dónde están. Bueno, y por la manera de contratación. Vale. Vamos más allá de decir que la contratación es de urgencia y no fue justificada y se puede justificar a posteriori, que eso pues está claro que se ha admitido por las razones de urgencia, pero lo que ya espanta y lo que es una prueba de esa organización es dónde se tomaban las decisiones para la contratación y sobre todo quién concurría a esas contrataciones, claro, qué información se estaba manejando y quién la manejaba. Vale. A partir de aquí salen dos ramas, y concretamente una de ellas es de Koldo, Aldama, las relaciones con la compra de mascarillas, y según tiras del hilo, ¡bumba!, te explota el asunto de hidrocarburos, que es muchísimo más grande. Y donde eso que nos lleva. Sí, pues bueno, ahí estamos unificadas las acusaciones también, Vox también está en ellas, hay dos asuntos de hidrocarburos, ¿por qué se distinguen los dos? Pues por los hechos y los ejercicios fiscales que puede tener implicación, porque ambos atañen ¿a qué ministerio? El que concede las autorizaciones, las licencias de operadora para operar con hidrocarburos, que eso se encuadra en el Ministerio de Transición Ecológica, Energética, y el Ministerio también en la Dirección General de Energía y de Transporte, porque no olvidemos la vinculación que tenía también el exministro Ábalos, el señor Aldama, y cómo se gestionaban esa influencia para poder conseguir las licencias de las operadoras. Así como en el caso de las mascarillas, se puede decir ya con toda certidumbre que ha habido una irregularidad masiva en la compra y quién sabe si se lo han llevado y dónde está. En este asunto de los hidrocarburos se puede decir ya también con toda certidumbre que ha habido una trama para conseguir vender de forma fraudulenta combustible con autorización oficial, pero en realidad fuera de la ley. Claro, estamos viendo, el análisis es, y en general es, por qué las personas que han conseguido una
licencia de operadora, que es pues en uno de los requisitos más importantes, es tener 3 millones de euros de aval. ¿Por qué las han conseguido y en el tiempo en el que las ha conseguido? ¿A quién han utilizado para conseguir esas licencias de operadora, que en realidad pues sabemos que es un negocio muy lucrativo y bastante reducido en el ámbito de la competencia de empresas, sí, con que no todo el mundo accede a poder conseguirlo? Bueno, pues aquí resulta que volvemos a encontrarnos a Víctor de Aldama, algunos otros socios que ya tenían experiencia porque ya tuvieron una sentencia condenatoria por hacer un modus operandi similar, el fraude del IVA, famoso que está saliendo. Sí, que es lo que iba a añadir ahora. Efectivamente, hay que recordar que esto salta precisamente por un fraude en el IVA. Seguramente porque lo que hacían era cerrar las empresas para no tener que pagar el IVA de sus ventas. Seguramente salta sin que el inspector de Hacienda correspondiente fuera consciente de lo que estaba pasando. El asunto es que explota. Y hay que recordar que vinculado a esto estaría toda la cuestión de la entrega de dinero en Ferraz, etcétera. Todo va dentro de este mismo paquete, hidrocarburos. Efectivamente, porque el nexo de unión es cuando existe una de las empresas dentro de la trama que tiene una deuda, que no le aplazan una deuda de pago de impuesto. Resulta que tiran de influencia para que consiga ese aplazamiento. Y aquí, cuando se ve cuál es la maniobra, resulta que las mismas personas son las que tenemos colocadas en hidrocarburos, en Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, vale, y no sabemos dónde más. Aldama aparece también, y aquí es donde todo empieza a mezclarse, y por eso tanto nos hacemos un lío con el mapa, ¿verdad?, en la cuestión del rescate de Air Europa, que es otra guerra distinta, en principio. Es decir, la intervención cerca del gobierno para que, vía Begoña Gómez, para que esa empresa aeronáutica fuera rescatada en su momento con el coronavirus en condiciones... hay que subrayarlo. Aquí en realidad no se está discutiendo que tuviera derecho o no, sino las condiciones en las que se le otorga ese dinero, dada la situación de la empresa. Y a partir de aquí entra el eventual tráfico de influencias. Sí, además hay que focalizar que nada de esto se podría hacer si no existe una persona con el poder suficiente como para otorgar lo que buscan. Claro, ¿y eso dónde lo tenemos? Pues lo tenemos en Moncloa, lo tenemos en el Ministerio de Ábalos de Transporte, y ahí es donde se mueve y se toman todas estas decisiones. Es decir, las líneas de negocio, aunque son diversas, porque han diversificado, pasan por el mismo pero canal, pasan por el mismo, exactamente el mismo. Por eso me parece tan, como tú decías, tan miserable para los españoles tener que soportar un gobierno cuya sede en Moncloa es el centro de operaciones delictivas que se están investigando, que esto es tan escandaloso que ya deberían haber pasado, no solo ya como investigados, ya pedimos a Pedro Sánchez, a Santos Cerdán, a la ministra Montero, es que tenemos ministros pendientes de su próxima imputación. Claro. Me parece que este ejercicio es imprescindible para entender lo que está pasando. ¿Cómo representárnoslo? ¿Habéis visto ustedes esas imágenes? Aquí las sacamos de vez en cuando, cuando hablamos de sistemas informáticos, que aparecen siempre como 4 o 5 tubos de colores muy gordos, todos ellos atados juntos, y dentro de cada tubo un montón de líneas. Bueno, creo que sí es como hay que representarse todo esto que está pasando, porque efectivamente son líneas distintas, cables distintos, pero es todo el mismo conducto, es todo el mismo conducto. Claro, y esto es lo que nos lleva a la otra parte, que es Begoña, la cátedra, el máster y las historias estas. Exactamente, y Europa. Aunque parece que es diferente, no es tan diferente, porque todo llega, como decía antes, para conseguir que pudiese la SEPI y otorgar los fondos estructurales de ayuda que se otorgaron, pues no solo pueden ser empresas estratégicas, sino que concurre un requisito que a mí me parece muy importante y que en este caso con Europa es un hecho notorio, que es que no esté en una situación ya no de la antigua quiebra, sino que no esté en una situación económica que pudiese ser causa, aunque no esté en concurso de acreedores, que pudiese ser causa de concurso. Es decir, sí, como que te dan una hipoteca, que no te van a dar una hipoteca en el banco si debes tanto dinero. Que su situación no venga exactamente para definirlo y que quizá se entienda mejor, que su situación económica
tan límite ya para el cierre de la empresa, no hubiese venido provocado, o sea, no estuviese con anterioridad, sino que su situación se debiese única y exclusivamente al COVID. No es el caso. Todos conocemos cómo estaba la línea aérea antes y cada vez van saliendo muchísimas más noticias de cuál es la ejecución, que también es muy importante. Resulta que si la SEPI da un crédito participativo en el que la SEPI entra a formar parte de la administración de la empresa y resulta que tienen unos plazos de devolución de esos créditos muy favorables para la empresa, pero hay empresas que ya han empezado a devolverlo. Claro. Y aquí estamos hablando ahora mismo que resulta que, salvo error por mi parte, ni han empezado ni se les espera tampoco que lo hagan. Con que, ¿por qué se otorgó este crédito? Dentro de este tubo está Begoña, y está Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, y está el asunto vinculado, porque en realidad todo forma parte de la misma trama de favores, el asunto del famoso software y de apropiación. ¿Esto exactamente cómo está ahora mismo? Esto es lo que lleva el juez Peinado en Madrid. Sí, sí, lleva el juez Peinado, que hay una comisión que lamentablemente, pues como todas las comisiones de investigación, por ejemplo en la Asamblea de Madrid, los resultados son, digamos, para ser ciertamente un poco benevolentes, muy parciales, porque se ha investigado muchas más cosas y ha salido la comisión de la que de verdad aparecen en las conclusiones y que además demuestran que en el procedimiento judicial todavía hay mucha tela que cortar. Hay una pendiente en la investigación de Europa, aunque todavía no se han tomado decisiones efectivas sobre la misma. La audiencia provincial, la interpretación de una resolución que hemos tenido hace muy poco, el viernes, no anula la investigación, delimita, pero delimita pues pendiente de los indicios o de las pruebas que puedan ir aflorando. Y nosotros ya hemos aportado muchas de las pruebas porque, como tú decías, en el tubo resulta que en el asunto de la investigación de la UCO, de Ábalos, han aparecido unos WhatsApp y unas informaciones que van directamente relacionadas a acreditar que ahí también se utilizó el tráfico de influencias a través de doña Begoña Gómez. Claro. Bueno, y como elemento inesperado vinculado a todo esto aparece de repente lo del fiscal general del Estado, que trae causa de una maniobra. Hoy dicen que si era un periodista del País el que, de verdad, que joder, bueno, en fin, de una maniobra del gobierno para desacreditar a la acusación contra Begoña vía actuación contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y de repente el fiscal se queda colgando. Y aquí otro hilo nuevo. Pero además lo que resulta ya absolutamente repulsivo para cualquier jurista, para todas las asociaciones de magistrados, de fiscales, es que estamos hablando del fiscal general, sí. Es que es la cabeza del que tenía que estar cuidándonos a todos, cuidando el rebaño, que resulta que es el lobo. Entonces, creo que es una situación absolutamente insostenible. Espero que pronto empiecen a llegar, como ha llegado en Badajoz, pues actuaciones que, bueno, siempre y cuando se configuren absolutamente bien, que no haya ninguna duda, que podamos sentar en el banquillo a todos los autores de estos delitos. Bueno, hemos tocado casi todos los palos, me parece a mí. Y además, viendo la relación entre todos ellos, espero que el ejercicio haya sido útil. Solo por cerrar el asunto, en este momento procesados, es decir, formalmente acusados de un delito, ¿hay quiénes? Pues, si no me falla la memoria, 11 investigados en Badajoz, empezando por el hermanísimo. Bueno, pero investigados todavía no son acusados, ¿no? Bueno, estamos pendientes, vale. Está pendiente un recurso que han interpuesto los que... la acusación ya la hemos formulado. O sea, nosotros hemos formulado ya la acusación, hay un auto de continuación del juzgado, nos falta un auto en el que acuerde en qué términos, atendiendo a nuestros escritos, van a ser acusados y van a ser enjuiciados. Ese auto... Espero que esté muy cerca, porque hay unos recursos de apelación que se resolverán en los próximos días. Con que yo puedo decir que la acusación que se ha realizado son contra 11 investigados, desde David Sánchez a todos los 10 personas más
de la Diputación y de funcionarios en los que están implicando o han tratado o han conseguido implicar a funcionarios para delinquir, más sí, yo creo que de momento 47 cargos públicos en el resto de las actuaciones, en la Audiencia Nacional y en la... porque muchos salen en los periódicos porque son, como hemos dicho, desde el Ministerio, el 2 del Ministerio, el 3 del Ministerio, pero luego hay funcionarios también que han sido necesarios para dictar resoluciones, para dar una orden, para impulsar un pago, y esos efectivamente tienen colaboración en los hechos, con que también tienen que ser investigados. Está claro. Bueno, este es más o menos el mapa y seguiremos contando, y como Marta Castro tiene una paciencia inagotable, pues seguirá viniendo aquí de vez en cuando a decirnos: ahora mismo esto está así. Este es el panorama. Es decir, hablar de corrupción sistémica no es exagerado. De hecho, es la definición exacta de lo que está pasando. Oye, en agradecimiento tengo un regalo para ti, que es la versión novela gráfica, o sea, ese cómic de La Gran Aventura del Reino de Asturias, que acaba de aparecer en la esfera de los libros, con unos dibujos fantásticos de Gol. Y por cierto, que en breve hablaremos aquí con él, porque vendrá el autor para contarnos cómo lo ha hecho y cómo lo ha concebido. Así Bueno, que pero que me lo llevo de verdad, ¿eh? Sí, sí, claro, o sea, que claro este que sí, es para mí, que me encanta, o sea, que muy bien. La Gran Aventura del Reino de Asturias. Ahí estamos, la Reconquista, que es lo que va haciendo falta. Marta Castro, gracias. Bueno, gracias a ti. Nosotros nos vamos a la publicidad y a la vuelta empezamos a contar más cosas. Hay que contar lo del asesinato de este político, expolítico ucraniano hoy en Madrid. Es una auténtica salvajada. Y más asuntos, lo de Israel, que está que arde, en fin, muchas cosas. Hasta ahora mismo. 22:16, 21:16 en Canarias, se marcha Marta Castro. Espero que este ejercicio de repaso de los diferentes casos de corrupción hayan servido para lo que pretendíamos, que era mostrar cómo en realidad es todo un gran caso de corrupción, como en esas imágenes que vemos de cualquier servidor informático, donde hay de repente un gran tubo con un montón de cables que a su vez tienen dentro un montón de cables. Eso es exactamente la situación. Y bueno, seguiremos contando. Cuando hay un cortocircuito, pues con más razón. ¿Quién nos acompaña esta noche para contar todos los temas que hemos enumerado anteriormente? Don Josué Cárdenas, ¿cómo estás? Pues bien, con un reglamento aprobado en el Congreso. Entonces, pues nada, pediré asilo aquí en el Toro. Aquí siempre tendrás asilo. Esto íbamos a contar si la noche. El Congreso, pues nada, pues aquí. Esto íbamos a contar la noche, pero no dio tiempo porque los contertulios, como usted fue testigo, hablaban muchísimo. Entonces, al final se nos quedó fuera. Pero el Congreso ha aprobado efectivamente un reglamento para vetar la presencia de periodistas especialmente incómodos. Reglamento, por cierto, aplaudido por buena parte de la profesión periodística allí presente. Sois unos puñeteros vendidos. Es lo que es. O sea, vamos a ver, muchachos. A Carlos Astiz, que casi más mayor que yo, no me dejará mentir. Siempre nos hemos peleado entre nosotros, y está muy bien, y mucho más que el resto del común de los mortales, por cuestiones políticas, ideológicas, no sé qué, pero la máxima de que perro no come carne de perro generalmente se aplicaba en prensa. Lo habéis roto, seguramente porque ya sois algo peor que perros. ¡Ay, de verdad, eh! En fin, bueno, pues aquí ya así lo tendrás. Pues venga, pues por aquí me quedo. Josué, bienvenido, buenas noches. Otro excluido va a ser Hércules, me temo, César Pintado, sí, buenas noches. Efectivamente, buenas noches. Pues mira, yo estoy más preocupado también, aparte de por esto, estoy preocupado porque aquí en Madrid, en territorio español, quepa la posibilidad de que se haya asesinado a un potencial opositor ucraniano a manos del régimen dictatorial de Zelensky, en palabras de Trump. Entonces, estoy preocupado. ¿Cómo que quepa la posibilidad? Pues lo está diciendo toda la prensa internacional. Sí, claro, pues, es una evidencia. Le quiero dar la pequeña presunción. Que van tres, ¿eh? Sí. Van tres en Madrid, muy preocupante. En España, vamos. Muy preocupante que eso pase en España, porque eso es una cosa casi talibán. Totalmente. Entonces... Lo veremos. O sea, a efectos del orden público español, yo sé que no es lo mismo afectivamente, claro, que va a ser lo mismo, a lejos amigos, en fin. Pero es lo mismo que cuando llegó el sicario aquel de parte de los iraníes a matar a lejos, es una barbaridad. Es que no puede pasar eso en España, joder. Estamos acostumbrándonos a que pasen aquí cosas, en fin. Bueno, César, bienvenido, buenas noches. Doña Edma Limauco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación otra vez, José Javier. Bueno, yo
aparte de lo malo, obviamente, que han comentado ya mis compañeros, yo sí debo dar una buena noticia, y es que nos estamos preparando para ir el mes que viene a Paraguay, a Asunción. Desde Foro Madrid vamos a hacer el encuentro regional allí en Asunción. El año pasado estábamos en Argentina, donde participó el presidente Javier Milei y bueno, Santiago Abascal también estuvo allí, así que este año tenemos mucha expectativa. Muchos se preguntarán por qué Asunción. Bueno, lo vemos también como un referente de libertad, y porque este año tenemos unas citas muy importantes a nivel electoral en el caso de Bolivia, de Honduras, de Chile, y el año que viene pues ¿En Paraguay? También. En Paraguay no, en Paraguay ya hubo elecciones, ya a ellos les tocará en 2 años, pero es verdad que allí es uno de nuestros aliados también iberoamericanos, que es Santiago Peña, y bueno, ya a medida que pasen los días iremos desvelando un poco las nuevas noticias con respecto al encuentro, a ver quiénes son los ponentes confirmados. Así que les pedimos que estén muy atentos a las redes de la Fundación Dicenso y de Foro Madrid, para que puedan enterarse quiénes van a estar allí. ¿Y estarás tú allí también? ¿Estarás tú allí también? Sí, seguro. Vamos a pues estar allí, va a estar Patriot for Europe también, porque al final es verdad que no solamente es un encuentro de iberoamericanos, sino que también Europa va a estar allí presente, y siempre solemos hacer como esa sinergia entre Iberoamérica y Europa. Así que nos daremos cita nuevamente el 12 y el 13 de junio en Asunción, y bueno, a medida que pasen los días ya le iremos dando más noticias al respecto. Y cuando estés allí tienes que entrar aquí, por Zoom, por Skype, como sea, para contárnoslo, claro. Seguro, ahí vamos a estar. Ayer hablamos mucho de Asunción en la charla del Club de Amigos con Marcelo Gullo y servidor, sobre el nacimiento de Asunción, con Martínez de Irala, y la portentosa situación que se creó de que cada conquistador tenía 25 o 30 mujeres, por razones que no voy a explicar. A ver, esto en la conferencia. Imagínate 25 o 30 suegras. Una cosa terrorífica. No tiene mar Paraguay. No tiene mar Paraguay, que es un hándicap que dicen ahora, que es bastante, ¿no? Un río. Efectivamente, pero... Claro, exactamente. En fin, bueno, Madrid, bienvenida, buenas noches. Don Carlos Astiz, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Bueno, bien dentro de lo que cabe, porque vivimos en un momento en el que a la corrupción se le suma el control gubernamental de todos aquellos mecanismos que convierten un país en una democracia, que son francamente la independencia judicial. Cada vez vemos más jueces implicados en la corrupción o en disculpar esa corrupción. Y luego, por otro lado, la profesión periodística, los medios de comunicación libres y que además se dedican a sacar las costuras del poder. Y en este caso lo que estamos viendo es que la profesión periodística en España se ha convertido en una prostitución periodística, y en este sentido no tenemos realmente gran número de medios que estén haciendo su trabajo, excepto intentar ocultar y, supongo yo, que en cierta medida también participar de la corrupción del gobierno y del dinero que se lleva, ¿no? Y mañana, mañana no, el viernes en Úsares hablaremos de lo que ha firmado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de ese tratado de pandemias, que por cierto lo han anunciado como si se hubiera arreglado ya todo, y aún queda mucho por firmar, pero lo quieren volver a hacer, ¿eh? Lo quieren volver a hacer. Lo que pasa es que los Estados Unidos ya han dicho que no lo reconocen. Y además han animado a otros a que no lo voten, así que seguramente no llegará. Pero ya hablaremos, ya, en fin, el desierto crece. Menos mal que hay donde refugiarse, incluso en caso de apagón, que es lo que les hemos venido contando. Carlos, bienvenido, buenas noches. Les hemos venido contando esta semana, cuando hablamos de comunidad solar. Yo les decía que están todo el día dándole vueltas a la cabeza, así que usted cuando llame, pregunte, porque seguro que tienen algo que a usted le interesa. Bueno. ¿Y qué es lo último? Paco Regageles, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo último es Torronteras. Torrontera, claro, el parque de Torrontera. Como ya teníamos llena Puebla del Príncipe, la hidráulica de Liguerzana, y estábamos construyendo el nuevo parque y aún faltaban unos cuantos meses, pues hemos conseguido comprar uno que está funcionando nuevo, de Trinca, que acaba de salir, y que está muy cerca de nuestro parque en Fuente Álamo, en Murcia. Entonces vamos a tener ya un parque nuevo a disposición de los comuneros para que se puedan sumar a la independencia energética y seguir construyendo ese sueño nuestro de devolver la red y la energía a las personas, y que no esté en manos de unos pocos, sino que cualquiera la pueda tener. El sistema igual de autoconsumo remoto. El mismo sistema de autoconsumo remoto con baterías en el parque para acumular energía de día y poder usarlo en las horas de la noche, que son las más caras, y además con el respaldo, con el nuevo programa de seguridad, de que si quieres tenemos una batería en tu casa para que estés protegido en caso de apagón
y que tengas energía todo el tiempo, con lo cual tienes tu propia producción energética tuya y tu acumulación y seguridad en tu casa. Y recuperas tu soberanía energética, tu independencia, que es nuestra misión, intentar cambiar el modelo de cómo funcionan las reglas del juego del mercado eléctrico en España. ¿Y se puede apuntar ya uno a esto? Claro, tenéis ahí el número de teléfono, la web, os animo a que entréis y que pidáis hora con un asesor energético de Comunidad Solar que va a analizar vuestra necesidad y os va a proponer lo que es lo mejor para vuestra familia. Y seguro que será increíblemente mejor. Yo muchas veces lo cuento, de que nosotros estamos intentando cambiar las reglas del juego y es como si en el mercado de la energía, haciendo una parábola con la vivienda, no existiese la posibilidad de comprarte una casa y que todo el mundo está de alquiler. Es la situación ahora, efectivamente. Pues nosotros llegamos y decimos, no, puede ser tuya la producción, no tiene por qué ser de la gran compañía. Te compras tu producción y se te acabó el problema durante 40 años, la vida útil de la planta, y si luego en el futuro nos renuevan las licencias, lo que dure es tuyo. Por lo tanto, te quedas protegido. Además de eso, como usted sabe, Comunidad Solar sacó el asunto de las baterías y los acumuladores, porque incluso en el caso de que usted no pueda acceder a renovables, por el motivo que sea, funcionan también y le permiten además a usted administrar de dónde tira la luz en las horas más caras, que esto al final era la gran apuesta. Claro. Y muchas personas piensan que es necesario tener paneles solares para tener una batería en tu casa, y no, tú puedes tener una batería sin necesidad de tener paneles. Usas la red eléctrica para cargar la batería y si hay apagón o en las horas caras, la sueltas a tu casa, la energía en automático, con lo cual estás protegido y además ahorras sin necesidad de paneles. Y esto es lo mismo, es llamar y preguntar. Claro. Y preguntar además porque hay diferentes opciones, diferentes modelos, según las capacidades, según la necesidad de cada familia, porque el consumo eléctrico de unas familias es muy distinto a otras. Entonces hay muchas soluciones. Le recuerdo que aquí la clave era la siguiente, que usted pueda ser productor además de consumidor. Y eso cambia completamente el perfil. Bueno, eso de la soberanía energética, pero empezando por uno mismo, ¿verdad? Y luego ya... Y esto es lo que ofrece Comunidad Solar a sus comuneros. 980-2812. De verdad, llame y usted pregunte todo, porque seguro que hay una solución que a usted le viene bien, que lo hicieron para eso, desde que están viniendo aquí a este programa a contar lo que se les va ocurriendo, ¿verdad? Y cada vez es un paisaje más amplio. La próxima vas a alucinar. ¿Así, eh? Sí. ¿Cuándo? Queremos reivindicar que la red vuelva a ser de las personas. Las redes eléctricas comenzaron siendo de los pueblos y de las personas que vivían en los pueblos. ¿De verdad? Y ya no es así, ahora es de las grandes corporaciones. ¿Por qué un pueblo no puede decidir tener el control de la gestión de la red del pueblo y tener producción y acumulación y tener una especie de microisla conectada a todas las demás del país? De hecho, es como funcionan las redes de microredes conectadas, en el que cada una es autosuficiente y se tira mucho menos de la red de transporte. Aquí estamos en un modelo de, pocos puntos, de generación muy grande, vamos a transportar mucha energía, con lo inseguro que es eso. Si todos fuésemos más o menos independientes, porque tuviéramos mucha producción local, eso ya no sería así. Es mucho más eficiente, sostenible. Eso sí, hay que transportar menos energía y tener menos cables y menos de todo. Veremos si lo conseguimos. Vamos a luchar por ello. La subsidiariedad eléctrica. Yo creo que faltaba que inventara, macho. Bueno, Paco, a por ello. Paco, gracias mil. Gracias a vosotros. Con Comunidad Solar, de verdad, llame, O sea, es que están siempre pensando algo, Y eso, qué ocurrencia, O sea, está francamente bien. Bueno, 980-2812. Nosotros vamos a abrir la página de actualidad y vamos a empezar por el tema del asesinato de esta mañana en Madrid, que es inaceptable. O sea, Marlaska tiene que decir algo. Se supone que es el jefe de la policía, ¿no? Digo yo, en fin. Lo que pasa es que no es la primera vez. Y Iago Soler ha hecho una recopilación de estos asuntos. A las 9:15 de la mañana, varios tiros en la espalda y la cabeza acababan con el ucraniano Andriy Bornov. Actualmente era abogado en España, pero en Ucrania había trabajado para el expresidente prorruso Víktor Yanukovych. Diseñó las medidas de la brutal represión contra los manifestantes del Maidán, las revueltas ucranianas que pedían el acercamiento a la Unión Europea. Cuando cambió el régimen, huyó. Luego, volvió y trabajó para los dos bandos, el prooccidental y el prorruso. Estuvo implicado en casos de corrupción. Estados Unidos le sancionó. Tras la invasión rusa, estaba en el punto de mira acusado de alta traición. Rusia y Ucrania se acusan del asesinato.
Periodistas opositores a Zelensky señalan que Andriy tendría secretos comprometedores del presidente. Es el cuarto ruso ucraniano de perfil público asesinado en nuestro país. En abril de 2022, un oligarca ruso vinculado al gas murió en un aparente suicidio junto a su esposa e hija en Girona. 2 años más tarde, un piloto ruso desertor fue asesinado en Alicante. Y bueno, esto podemos enfocarlo de 2 maneras. Las 2 valen y, por supuesto, podéis decir lo que os apetezca. Por una parte está la problemática específicamente ucraniana, que hay que recordarla. O sea, vamos a ver, que el régimen de Zelensky en Ucrania no es un sistema democrático, no lo ha sido nunca. Nunca. Y está con sus propios asesinatos por ahí, en fin, bueno. Los otros tampoco, ya. Lo digo porque como están vendiendo esta guerra de Ucrania como la democracia contra el fascismo soviético y tal, por favor, a ser serios, ¿no? 2, que esto pase en España, que no puede ser un país donde anden circulando por ahí bandas de asesinos. Que no puede ser. El CNI, ¿qué hace? Por ejemplo, aparte de perseguir a la extrema derecha y eso. Bueno, señores, por ejemplo. Pues hombre, yo creo que esto demuestra también una vez más que esto es un Estado fallido, en el que si tenemos una mafia en el poder, efectivamente todos los grupos mafiosos se encuentran aquí en el terreno abonado. En este caso concreto, además, hay algunos elementos muy curiosos, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que este señor participa en la represión, digamos, o está en las filas contrarias a la revolución de color que se llama también la revolución de Maidán, que supuestamente transforma una dictadura prorrusa en Ucrania en esta democracia maravillosa dirigida por Zelensky. Todo eso está financiado ¿por quién? Por Soros y compañía, y la Open Society Foundation y toda la miríada de organizaciones a su alrededor, y claro, ¿quién está conectado con eso? Es decir, tenemos como presidente del gobierno a un hijo de Soros, a un tipo que empieza su carrera política con Soros, una organización de Soros, y que además se desarrolla precisamente políticamente a la sombra de este magnate del capital monopolista que vive ahora mismo en Estados Unidos. ¿Todo esto qué indica? Indica que efectivamente hay unas luchas de poder que superan con mucho a lo que son los términos nacionales y lo que los analistas normalmente hacen cuando analizan una situación como esta, sin tener en cuenta de dónde viene el muerto y de quiénes son probablemente los asesinos. Y el punto de conexión entre esos asesinos y un gobierno de España, que es precisamente, digo yo, es decir, así a priori, sin investigación policial que vaya en ese camino, pero parece que tiene que haber alguna relación entre los que se opusieron a este señor asesinado hoy, es decir, precisamente para impulsar la revolución del Maidán, y el nuevo gobierno que surge después de aquella victoria de la revolución de Maidán en Ucrania, y que conecta precisamente con la represión de todos aquellos que se opusieron al mantenimiento de Ucrania como un país independiente y no dependiente de la Unión Europea, es decir, que es lo que es ahora, ¿no? Es decir, ese componente creo que no se ha contemplado en los análisis que por lo menos hacen la mayoría de los medios de comunicación. Josué César de Madrid, ¿cómo lo veis? No, y a pesar de esta noticia, España votó segunda a Ucrania en Eurovisión, que también esto es algo reseñable. Ríanse ustedes de la KGB, o sea, ríense ustedes de otros servicios de inteligencia. A mí lo que me preocupa al conocer estas noticias es aquellos que por canales como La Sexta hemos sido señalados como prorrusos, en mi caso por el hecho de entrevistar a Dugin, que tuve la oportunidad de entrevistarle y como periodista, pero me parece un hombre reseñable para poder hacer la entrevista. Y La Sexta ocupó más de 20 minutos de un programa que se llama, no me acuerdo ahora, la verdad es que no lo veo, pero en un programa iba a decir de máxima audiencia, también me equivoco, de poca audiencia, que me señaló y concretamente a mí, a Guillermo Rocafort, a otras personas, pues nos puso en la picota y nos dijo que trabajábamos para no sé qué organización cuando es absolutamente falso, ¿no? Entonces, el trabajo también de muchos canales al servicio, porque cuando uno rasca ve quién está detrás, qué organizaciones están, la Open Society y todas estas, ven que trabajan al servicio de un equipo de inteligencia que nos señala y que mañana pues podemos acabar. Evidentemente no hemos tenido las vinculaciones ni hemos tenido el trabajo sucio que han podido hacer algunos, pero claro, tememos por una vida de un país que se dedica en el extranjero a ir pegando tiros o bien en una moto o desde un coche a ciudadanos que van paseando. La verdad que es para estar atemorizado
y se suma otro punto más de inseguridad. O sea, la inseguridad ya palpable en España, otro punto más que hay que pararle los pies y que Marlaska debería estar atendiendo. César. Sí, no es de prorruso darse cuenta de que Ucrania representa un problema para la seguridad europea. Representa un gran problema para la seguridad europea. En primer lugar, simplemente tenemos que ir a episodios como el del Nord Stream. No sabemos todavía si hasta qué grado participó Ucrania, pues probablemente con los mandatos demócratas para atentar contra la soberanía de un país europeo. Con el tema del Nord Stream, hace poco más de 2 semanas, Hungría se veía obligada en Tokaj, si no me equivoco, a derribar 2 drones espía ucranianos en su territorio soberano, y ahora ha pasado esto en Madrid, en un colegio, a plena luz del día, delante de sus hijos. Entonces, Ucrania representa un problema para la seguridad europea. La entrada de Ucrania en la Unión Europea representaría un problema para la seguridad europea, y tenemos que encararlo de alguna forma. Al margen de esto, enfocando la otra parte, España se ha convertido y lleva ya décadas siendo un paraíso para las mafias. Solo hay que ver la Costa del Sol, cómo está totalmente tomada por organizaciones de todos los países, también ucranianas, que ahora hay más ucranianos que en ningún otro momento en España. Lo que habría que preguntarles es qué hacen en España en vez de estar combatiendo en el frente, si tanto les importa su país. Y a todo esto hay que reseñar que además en la previa de las elecciones polacas, un grupo terrorista pro-ucraniano amenazó en un vídeo tapado con máscaras al candidato de Confederazka con una foto de su familia, diciéndole que, oye, si te presentas a las elecciones, tu familia... vamos a ir a por tu familia. Entonces, me parece muy grave el juego sucio que está utilizando Ucrania. Está pasando algunas líneas que no son aceptables para los europeos, sobre todo cuando entras en otros países, bien sea España, bien sea Polonia, bien sea Hungría, bien sea Alemania, para realizar operaciones de inteligencia, operaciones terroristas fuera y alejadas del frente de combate, y además con países cuyos gobiernos te están apoyando militarmente. Entonces, me parece muy grave toda esta situación y es preocupante. Esto no se lo habían contado a usted, ¿verdad?, en ninguna otra cadena de televisión. Pues por eso hay que ver el gato al agua, para enterarse de estas cosas, que es lo que de verdad está pasando, y no el discurso oficial de Mali. Bueno, efectivamente es un evento que es espeluznante. Honestamente, es terrible que España ya esté transitando, o prácticamente sea una tierra del sicariato. Bueno, para los que me conocen, obviamente yo vengo de un país tremendamente violento y de una región tremendamente violenta, y es inaceptable cómo ocurre este caso, que no es el primero. A plena luz del día, como lo decía César, frente de un colegio con niños, o sea, terrible, y esto no se condena. Por el contrario, sencillamente acá, lamentablemente, en España se le ha abierto las puertas a grupos criminales, a grupos que están asociados al narcotráfico, al terrorismo. Bueno, efectivamente, el hecho que sucede hoy es por un ajuste de cuentas. Claramente era callarle la boca a esta persona, pero es la gravedad de esto es que esto España no tiene una cultura de este tipo, y ahora nos las traen, la refuerzan y no hacen absolutamente nada para evitarlo. Entonces, al final, esto sí tiene que ver totalmente con la inseguridad que también estamos viviendo a nivel nacional. A nivel de Madrid también hay que decirlo, porque al final el gobierno, tanto el gobierno nacional como el gobierno también autonómico, se lava las manos cuando pasan este tipo de cosas, y al final los que quedamos desprotegidos somos la población, ¿no? O sea, los niños que de hecho estaban entrando prácticamente al colegio hoy por la mañana y tenían que presenciar un acto como este. Esto hay que condenarlo, esto hay que denunciarlo, y por supuesto que hay que paralizarlo, porque es un horror, es una guerra que, bueno, ya en anteriores programas aquí lo he dicho, es una guerra silenciosa, pero que cada vez más se va atornillando desde muchos puntos de vista y desde muchas aristas, y que si no lo detenemos, pues bueno, vamos a tener lo que tenemos actualmente y más. Hoy un periódico que se ha distinguido por contarnos todos los días desde hace 3 años que la victoria ucraniana era inminente en la guerra, titulaba algo así como asesinado en Madrid no sé quién, acusado de corrupción y malversación, como para decir que, bueno, en fin, que tampoco estaba mal, ¿no? Por Dios, pues basta ya de propaganda, por favor.
Esto tiene que ver también con lo que hablábamos al principio, lo de la prensa. De verdad, hoy es una cosa absolutamente impresentable. Pues no, mire, en España no tendrían que pasar estas cosas. No puede ser que tengas bandas por ahí circulando, matando gente, joder, claro. Bueno, no vamos a la publi. Hay que irse a la publicidad. Hay que irse a la publicidad para hablar del tema de Israel. Como es un tema que conecta mucho con la política nacional, sorprendentemente, sí, sorprendentemente, vamos a pasarlo después, porque hay que hablar de Santos Cerdán, hay que hablar del socialismo de Puticlub, que estamos en esas, es alucinante. Vamos, con lo que ha sido la izquierda, con lo de su impulso ético y tal, que en muchos casos será cierto, no diré que no. Bueno, pues todo eso junto después de la publicidad. 22:44, 21:44 en Canarias, seguimos con lo que estamos contando. Antes, Friopiel, que se lo tengo que contar, que no se me olvide, porque hay un montón de gente, mucha más de la que yo pensaba, que tiene prendas de piel, pero de buenas. Y llega el verano y no sabe qué hacer con ellas, que si le mandas al tinte de tu pueblo, que si no sé qué y tal, y te cobran un pastón, que te vale otro abrigo. Bueno, pues esta gente, Friopiel, ¿qué es lo que hace? Ofrecer cámaras para conservarlas, porque evidentemente donde mejor se conserva la piel, las prendas de piel quiero decir, es en frío. Esta gente lleva desde el año 54, que ya ha llovido, conservando en cámaras frigoríficas prendas de piel. Garantizan absolutamente el estado de la prenda y por solo 50 euros toda la temporada de verano, ¿eh? O sea que está francamente bien de precio, con seguro a todo riesgo, con servicio a domicilio incluido. Si tiene usted el típico abrigo que no sabe qué hacer con él en verano, y esto le pasa a un montón, sobre todo de señoras, es su sitio. 91 326 50 25 y ya se puede usted despreocupar de qué hace con el abrigo este verano. Bueno, esto tenía que contárselo y se contó. Y luego lo de Israel. Vamos a ver, lo primero, hay en la prensa española, pues, inevitable, no solo en la prensa, pero bueno, cierta tendencia onfálica, es decir, somos un ombligo, España. Y lo que pasa aquí es lo que pasa aquí. Y el resto del mundo, que como que no nos importa. Pero el asunto de la hostilidad hacia Israel no solo es una cosa del gobierno español. Aquí tiene nuestras características, que como corresponde a la España contemporánea, son manifiestamente horteras. Pero el movimiento es más amplio, es decir, en Inglaterra, en Francia, etcétera. Porque Israel está empezando a convertirse en un problema para la Unión Europea, digamos, para la política tradicional de la Unión Europea. Como usted sabe, el gobierno español lo que animaba ayer, mejor dicho, su grupo socialista, era el embargo de armas a Israel. Ahora, anda que no llevan tiempo, pero bueno, ahora les ha dado por ahí. Y Margarita Robles, un poquito de piñón, lo explicaba así. Mire, yo lo único que puedo decir es que lo que está ocurriendo en este momento en Gaza es inaceptable desde todos los puntos de vista. Es una vulneración de la Carta de Naciones Unidas, de todas las normas que hay de derecho internacional y, por tanto, ante eso no podemos permanecer en absoluto mirando para otro lado. Creo que la toma de consideración ayer es algo muy positivo. Nosotros no compramos armas a Israel. Es verdad que puede haber algunas licencias de algunos programas que pueden estarse utilizando y que se utilizaban en programas muy anteriores al 7 de octubre. ¿Y las vendemos? Claro. En todo caso, bueno, le hago notar una cosa. En España los ministros de Defensa rara vez actúan al margen de la OTAN. Esto conviene saberlo, es decir, Margarita Robles no es María Jesús Montero, y mucho menos Irene Montero. O sea, que la cosa tiene su importancia. El Reino Unido, por ejemplo, ha suspendido negociaciones comerciales con Israel. Quiero dejar en constancia hoy que estamos horrorizados por la escalada de Israel. Repetimos nuestra exigencia del alto el fuego como única manera de liberar a los rehenes. Repetimos nuestra oposición a los asentamientos en Cisjordania y repetimos nuestras demandas de que se permita la ayuda humanitaria en Gaza. Bien. Francia también ha tomado una medida semejante, por cierto. Es decir, que hay mucho rumor de fondo. Entiendo que esto va contra lo que todo el mundo le dice a usted, pero la primera vez... Aquí subrayamos que había otros dos países que eran, si no recuerdo mal, Irlanda y Noruega, que habían hecho lo mismo que España. Que de verdad que no somos tan importantes como todo eso, ¿eh? Otra cosa es que al gobierno le venga muy bien para crear una bandera, ¿verdad?, para poder decirle a su gente, bueno, sí, soy un corrupto y un...
socialista de puticlub, pero defiendo, vale, pero no es solo una cuestión española. Y por otra parte, el PP también está bailando, fijo. Es evidente que el gobierno israelí debe de cesar sus actividades militares en contra de la población civil y facilitar la entrada de ayuda humanitaria. Esto es nuestra postura, lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo siempre, pero no olvidemos, el principal problema y la causa de este conflicto es una organización terrorista Hamás, que utiliza al pueblo palestino de escudo para conseguir sus fines. Lo cual es verdad también, cosa que convendría recordarles a los defensores a ultranza de la causa palestina, que en buena medida ha quedado muy deslegitimada por culpa de Hamás. Y esto también lo tendrán que reconocer. Si es que aquí lo más difícil parece que es... basta que digas esto para que todo el mundo te diga que eres prosionista. Bueno, venga, ya está bien, por favor, un poco de madurez, ¿no? Por cierto, Alberto, no, o sea, DVD no, debe. El DVD es el, digamos, tentativo. Debe de llover, si hay nubes, ¿no? El DVD. El DVD. Debe llover es el imperativo. Y en este caso él utilizaba el imperativo, por tanto el de sobra. Joder, que cada vez hablamos peor, de verdad. Bueno, si faltaba algo, hoy ha habido un tiroteo alrededor de un convoy diplomático en Cisjordania. Dicen los israelíes que en realidad eran disparos de advertencia para que no abandonaran la ruta marcada, pero España ya ha tomado medidas diplomáticas, las ha anunciado Álvarez, ¿verdad? Había un diplomático español, si no me equivoco, en esa comitiva, así que la cosa está francamente tensa. Francamente tensa. Como siempre, lo más difícil es encontrar en nuestros políticos, de un signo o de otro, algo que a mí, que soy un antiguo, me parece que debe ser primordial, que es cuál es el interés nacional de España. Pero claro, si no hay nación es muy complicado hablar de interés nacional. Bueno, pues yo he dicho ya lo que tenía que decir y ahora os lo dejo a vosotros. Por donde queréis empezar, Carlos. Empiezo yo. Yo creo que efectivamente esa es la cuestión. Es decir, la cuestión es precisamente los intereses nacionales. Aquí hay una disyuntiva clarísima que estamos viendo. Es decir, no es casual que Stamer por el Reino Unido, Macron por Francia y Pedro Sánchez por España mantengan la misma posición inmediatamente después de que sucede. Es decir, dejando claro que primero el problema original lo ocasiona una organización terrorista matando a 1.200 personas que asistían, y además probablemente muy poquitas de ellas sionistas, que asistían a un festival de música. Esa matanza es el origen de todo este problema y esto hay que tenerlo siempre en cuenta. La segunda cuestión es que precisamente estos tres líderes nacionales por lo que se distinguen es precisamente por intentar dejar los intereses nacionales a los pies de lo que es organismos supranacionales que nadie ha elegido. Estamos viendo cómo en el mundo de hoy, en estos momentos, hay dos grandes líneas, y una línea es precisamente aquellos que están dispuestos a liquidar las naciones, sometiéndolas a los designios de organismos supranacionales en manos normalmente del capital monopolista y sus terminales políticas o mediáticas. Es decir, por otro lado, los que defienden los intereses nacionales, y esto es la cuestión fundamental aquí. Estamos viendo cómo precisamente el problema de Israel, que es utilizado además en el caso de España como una cortina de humo para encubrir sus casos de corrupción y similares y desviar la atención de sus propios votantes y de sus militantes, pero una de las cosas es que precisamente están en todos estos países, Israel, Estados Unidos, Rusia, tienen características comunes que no les hace mejores ni mejores, pero tienen características comunes que son precisamente la certeza de que defienden los intereses nacionales de ese país, de la mayoría de sus poblaciones, y no se someten precisamente a los designios de organismos supranacionales como la ONU. Lo vemos no solamente en el caso de Israel, de Palestina, de Cisjordania y Gaza, sino también en el caso, por ejemplo, del Tratado de las Pandemias que hablabas hace un poquito, de las pandemias de la OMS, es decir, organismos supranacionales conectados directamente con la ONU o con la Unión Europea, que nos intentan imponer unas condiciones de vida que son las que les interesa a los que quieren dominarnos, a los que quieren controlarnos. Y precisamente con todos sus errores, con todos sus problemas y condenando las matanzas que pueda estar haciendo el ejército israelí en Gaza, Cisjordania, sobre la población civil, lo que es indudable es que Israel está defendiendo los intereses de su país y de su población, básicamente.
mientras que lo que hace Hamás en Palestina, lo que hace Hamás en Gaza y Cisjordania es precisamente utilizar a la población como escudos humanos. Está circulando por todas las redes precisamente la matanza de cristianos que ha hecho Hamás esta semana pasada, haciéndolos desfilar a todos, a los grupos de gente que ha cogido, que los ha hecho desfilar como si fuesen perros, para luego matarlos como perros, precisamente. Y me parece que hay que diferenciar muy claro, por un lado, lo que es los derechos del pueblo palestino, los derechos de la gente que vive en Gaza y Cisjordania, que deben ser salvaguardados a toda costa, pero por otro lado también los intereses de todos estos que los están utilizando como una coartada para eliminar las naciones y para que dejemos de tener clarísimos cuáles son los intereses de nuestra nación, los intereses de nuestros habitantes, y cedamos al control supranacional de lo que quieren que sea un organismo que nos controle a todos y liquide las naciones, ¿no? Pero Carlos, yo de verdad lo digo, con todo mi corazón, la identidad de España, la identidad de mi país, no quiero que esté basada en el asesinato. Nadie ha ni en el dicho genocidio. Eso. Nadie ha dicho yo no eso, quiero en absoluto. que mi país esté al lado o pegado a la idea de arrasar niños, de acabar con personas civiles. No tiene nada que ver, y de limpiar étnicamente la población. Yo me parece de que verdad no has creo entendido que nada, en nuestro argumentario a veces se cuelan expresiones que nos dejan la humanidad a un lado. Dejan la humanidad al lado. Yo me llamo Josué Israel, o sea, conozco perfectamente la realidad y no soy ajeno a todo lo que está sucediendo. Pero el hecho de decir ciertas cosas y sobre todo no tener en cuenta lo que está sucediendo y no pararle los pies a una potencia que creo que es necesario, no ponerle la alfombra roja, ni aplaudirle, ni alabarle, sino todo lo contrario, decir que hay unas directrices, que hay unos derechos humanos, creo que no nos convierte ni en antisemitas, ni en antinada, sino simplemente en personas cristianas que creemos que arrasando a población, que acabando con otras gentes, no se impone nada, no es el camino para resolver un conflicto. Entonces, hablas de que comenzó en el 7 de octubre. En palabras de Sánchez, es estulticia decir que empezó el 7 de octubre. Este es un conflicto mucho más anterior. El 7 de octubre tiene un montón de aristas. Me parece que no has entendido nada de lo que yo he dicho, bueno, me parece. Yo creo que lo he entendido perfectamente y por eso creo que este lado del barco, porque yo creo que no nos llamamos derecha, no tenemos que perder este tren y sumarnos al hecho de, bueno, pues venga, le damos 12 puntos a Israel en Eurovisión, sacamos la banderita, sino condenar realmente a la patria woke, porque si algo hay woke en este mundo es Israel precisamente. Y la manera en la que se está desarrollando, cómo se trata a los cristianos en ese estado, creo que hay que investigar un poquito y creo que hay que condenar cualquier tipo de práctica que vaya en ese sentido. Entonces, de verdad, yo creo que perdemos un tren precioso, que es el de sumarnos a toda esa gente que está perdiendo la vida y que, como ha dicho, en palabras del Papa, o en palabras del obispo Munilla, o en palabras de cualquiera que tenga algo de humanidad y de corazón, creo que la ayuda humanitaria tiene que llegar, creo que la masacre tiene que cesar y creo que hay que poner los puntos sobre las sillas y hablar de una determinada manera de la cosa. Pero la identidad nacional o España no tiene nada que ver. ¿Quién ha dicho lo contrario? Has hablado de que la identidad de una nación se defiende de una determinada manera. No. Yo de verdad no quiero que España esté asociada a eso y por eso he establecido así mi opinión. ¿El Madrid, César? Ahora contesta Carlos para aclarar la Bueno, cuestión. Yo quiero detenerme en la hipocresía internacional en este caso, porque es verdad que, bueno, en el caso de España, en el caso de Sánchez específicamente, bueno, pretende sentar en el banquillo a Israel también, pero luego el que debería estar sentado en el banquillo es él y el que debería estar condenando también no solamente el genocidio, sino también el terrorismo, debería ser ellos, y que también hay mucha hipocresía internacional porque en el caso de Francia, Inglaterra, la misma España, en este sentido, no aplican esa misma vara de medir con otros conflictos y con otros países que obviamente están abusando desde hace muchos años y que cometen unos horrores brutales, como lo son casos como Irán, como China, como la misma Venezuela, y se callan frente a eso, ¿no? Entonces, para unas cosas sí está bien hablar de derechos humanos, pero estamos hablando de Israel. Para otra cosa, no, pero también es importante detenerse en esto porque es verdad que Sánchez está haciendo un lobby
De hecho, lo veíamos en la Liga Árabe que intenta hacer todo un lobby para poder hacer y que se lleve a cabo la resolución que quieren realizar en las Naciones Unidas. Entonces, al final yo sí que también coincido un poco en el punto que menciona Carlos, porque es que es utilizar también los organismos multilaterales, lo supranacional, para también tapar muchas de las cosas turbias y oscuras que tienen estos gobiernos. O sea, a ver, son los sospechosos de siempre, yo lo denomino así. Otro día hacemos un programa de esos gobiernos y condenaremos o diremos lo que tengamos que decir. Pero hay una hipocresía y no lo pueden... o sea, yo creo que no... Yo creo que no hay hipocresía en condenar ciertas cosas. O sea, no hay hipocresía, hay el hecho de contar. Hay hipocresía en el hecho de estar vendiéndole armas a Israel y ahora, a estas alturas de la película o a estas alturas del partido, empezar a decirle a la gente que no. Y como bien ha dicho Esparza, tapar la corrupción con este tema. Evidentemente que eso sí, pero de ahí a que condenar ciertas cosas, lo ha hecho el Partido Popular, Borja Semper incluso, que fíjate, creo que es la primera vez en mi vida que le alabo, ha condenado lo que ha tenido que condenar y lo ha dicho claramente, ¿no? Entonces, yo creo que otro día hacemos ese programa, pero no está mal condenar lo condenable. César, y después contesta Carlos. Bueno, yo creo que es el conflicto palestino-israelí es un conflicto muy complejo, es una tragedia humanitaria, lo mires por donde lo mires. También creo que la inmensa mayoría de personas que se refieren a este conflicto lo llevan por bandera, no lo llevan por cuestiones humanitarias, lo llevan por cuestiones políticas, para desviar el foco de atención. No sé si recordáis, hace un tiempo que hubo una entrevista donde a Pablo Iglesias le preguntaban, estaba hablando de Venezuela y decía, ¿pero me sabes decir 5 ciudades de Venezuela? Y se quedaba parado, contestaba otra cosa porque no lo sabía. Yo creo que a la mitad de socialistas, de podemitas o de gente de Sumar que ha abanderado esta causa como algo de voto, como una fuerza de voto, yo creo que no saben. Ni siquiera, ya no te digo ciudades, no te digo tal, te digo situar los países de Oriente Medio en su lugar en el mapa. Entonces creo que se está utilizando. Salía Starmer ahí, hay que partir de la base de que todo esto viene de que precisamente su país, que el Reino Unido facilitó en su momento, que es la creación del Estado de Israel. Entonces, quiero decir, es un poco hipócrita también por parte del Reino Unido ahora subirse a ese barco cuando es un conflicto que se ha creado porque de forma más legítima o menos legítima, yo no entro ahí, has metido a un país dentro de otro y has generado un conflicto. Yo, más allá de hacer lecturas geopolíticas que al final no van a favorecer una resolución del conflicto, porque es prácticamente imposible, porque es probablemente el conflicto abierto en el mundo con peor solución. Sabemos que hay un ideal de solución, que es el de la solución de los dos estados, que los dos se lleven bien, partir la capital en dos, todos contentos, pero eso no va a suceder, ninguna de las dos partes está dispuesta, jamás es la primera que no está dispuesta por un lado, desde que triunfó sobre la OPL o se la quitó del medio, y el gobierno de Israel tampoco está dispuesto. Entonces, este conflicto yo creo que es verdad que hay que abordarlo desde el punto de vista humanitario, por lo menos los que estamos fuera de él, y reconocer pues, que tanto de un lado como del otro ha habido víctimas y que lo ideal, en todo caso, mientras llegamos a un punto de entendimiento que pueda solucionarlo, tratar de que las víctimas pues, sean las menores. Carlos, tenía pendiente una respuesta a Josué, simplemente decir, yo creo que de estamos todos de acuerdo en que la cuestión humanitaria tiene que resolverse, es decir, que hay que cesar los ataques contra la población civil, lo he dicho con claridad. Creo que además la gente tiene que encontrar la posibilidad de vivir, de comer y de guarecerse sin ningún problema, y que las cuestiones militares, pero si además de la cuestión evidente, de la cuestión, digamos, concreta de las personas que están sufriendo, lo intentamos analizar desde un punto de vista, digamos, a nivel geopolítico, que me parece que es imprescindible, vemos que hay toda una serie de fuerzas que están dispuestas precisamente a utilizarlo, primero, como una cortina de humo, y por otro lado, para vendernos la utilización de organismos supranacionales que no ha elegido nadie, para definir lo que tiene que ser el mundo que viene encima. Entonces yo creo que esto es una cuestión que hay que tener muy en cuenta, muy clara. Como el gobierno español, yo creo que es una evidencia, intenta utilizar esto para encubrir sus propias corruptelas, sus propias guarrerías, y me parece que esto es una cuestión que merece un análisis en el sentido de que nos están ofreciendo un modelo de mundo en el que nosotros vamos a tener que contar cada vez menos.
Y me parece que esto es una cuestión decisiva para cualquier nación, para cualquier analista político, a la hora de decir, bueno, cuando nos están intentando vender organismos supranacionales que condicionan nuestro futuro político, podemos decir, no, es la nación precisamente lo que tiene que estar en primer plano. Tienes 30 segundos y nos vamos a la publicidad. Solo hablando del ámbito nacional y lo que nos incumbe a España, que la gente busque la relación entre Israel y Marruecos y se dé cuenta de cuál es su principal aliado, ¿no? Y la amenaza que supone para España Marruecos y cómo tiene en Israel su gran brazo, su gran aliado y por lo tanto de quién nos tenemos que defender, ¿no? Y es lo que hace todavía más incomprensible la posición de un gobierno sumiso ante Marruecos y por el contrario altisonante contra Israel. Claro, aquí entramos aquí en una historia. Y bueno, ya bien, hemos hablado largo y tendido de este asunto, volveremos a hablar porque la actualidad es permanente. Y como siempre, pues habrá gente que nos escribirá diciendo que somos unos impresentables sionistas y otra gente que nos escribirá diciendo que si estamos amparando a los criminales de Hamás. Pues bueno, esto es así, oiga, ¿qué se le va a hacer? Publicidad. Y a la vuelta de la publi vamos con ese hombre que está usted esperando, o sí, el Santos Cerdán. ...2309, 2209 en Canarias... ...y vamos, abrimos página de corrupción nacional... ...valga la redundancia, habría que decir... ...tema Santos Cerdán, que es donde estamos ahora mismo... ¿Qué se le reprocha a Santos Cerdán, entre otras cosas? Digamos que un interés no enteramente limpio... ...en las adjudicaciones de obras... Y a partir de ahí, todo lo que usted quiera. Cabe recordar que Santos Cerdán forma parte... ...del equipo inicial, el Club del Peugeot... ...de la campaña de Sánchez... Coldo, tal, a través de Llegan Ábalos, toda esa gente, ¿no? Hace unas pocas horas daba la impresión de que el PSOE en bloque iba a defender a su secretario de organización. Eso era hace unas pocas horas. Ahora mismo, esta es la situación. El PSOE se desvivía por defender en público a Santos Cerdán. Hablaban de integridad, de hombre honesto e incluso ponían la mano en el fuego por él. ¿Santos Cerdán es una persona para usted honesta? ¿Pondría la mano en el fuego por él? Sí. Sin embargo, la realidad entre bambalinas es otra muy distinta. Moncloa ya desliza en privado que Cerdán no es un hombre del gobierno. El número 3 del PSOE lleva días acaparando la atención mediática. Un informe de la UCO lo vincula con el caso Coldo, con adjudicaciones a la constructora española Acciona y con el cobro de supuestas mordidas. Esta supuesta implicación de Cerdán en una trama corrupta ha sido motivo de disputa en el Congreso. Feijóo reprocha la forma de actuar del número 3 de Sánchez. Por cierto, ¿cuántas veces tiene que interesarse su número 2 por las obras públicas para que el gobierno las adjudique? Y Sánchez vuelve a sacar la cara por él. Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Según los investigadores, la trama corrupta también habría entregado 2 vehículos al propio Cerdán en forma de regalo. En concreto, un Audi para él y un Volvo para su esposa. Según detalla The Objective, Víctor de Aldama fue quien gestionó la compra del Audi Q7 para Cerdán, aunque lo puso a nombre de un tercero para desviar la atención y no levantar sospechas. La UCO también investiga si Cerdán cobró comisiones por favorecer a una constructora que obtuvo un contrato de 76 millones en Navarra. Según el debate, conversaciones entre Cerdán y Koldo García, hablando de adjudicaciones, coinciden en el tiempo con la concesión de este contrato millonario. Lo cierto es que el modo de vida del diputado, que declara ingresos de 3.412 euros al mes, levantó sospechas tanto dentro como fuera del Congreso. Coches de lujo, un ático en el exclusivo barrio madrileño de Chamberí, trajes a medida de sastrerías de lujo o frecuentes visitas al hipódromo de la Zarzuela, donde acude a tribunas VIP. Y todo ello sin contar con los gastos adicionales de una hipoteca en Navarra o con los estudios universitarios privados de su hija. Una vida que levantó sospechas y que ahora investiga la Guardia Civil. Parece que el 8 de mayo hubo una reunión en Moncloa tratando de poner un cortafuegos. El 9 de mayo es cuando, creo recordar, que espero no equivocarme en las fechas, Santos Cerdán registra por primera vez una pregunta sobre obras. Porque era su argumentación, ¿no? De verdad es que algún diputado se interesa habitualmente por las obras en su territorio, que es como se llaman ahora a las taifas. Bueno, pues no era verdad. No había preguntado ni una vez, salvo ese día. Y a partir de aquí ya la catarata. Josué César, estáis muy al tanto, imagino, de las informaciones que van saliendo mucho más que yo, que al fin y al cabo ya veo las cosas como... Sí, sobre todo llamándonos la atención el tren de vida de
de Santos Cerdán. Este es el que luego en el Congreso del PSOE canta aquello de arriba, pobres de la tierra, en pie, famélica legión. Famélico no está. No, o sea, solo hay que verle la pinta, que hambre no pasa, ¿no? Y la verdad que nadie se cree que llevando ese tren de vida y cobrando lo que cobra no haya corrupción ahí, no haya mordidas, no haya toda la vida que nos están relatando tanto el debate como de Objective, haciendo un gran trabajo, aunque el gobierno les llame de todo por hacerlo. Santos Cerdán, claro que es carne de banquillo, yo creo que se equivoca, pero ya como estrategia política el Partido Socialista, de seguir protegiendo a estos tipos. O sea, ¿qué le debe Sánchez a ese Peugeot para seguir protegiéndolo? Para, en lugar de decir, señores, que estos los sacamos del partido, que estos no tienen nada que ver. Pues igual Pilar que no, Alegría igual le que no le salgan otros audios. Otros WhatsApp, mensajes, ¿no? Claro, otros WhatsApp. Alabando claro, a Cerdán. Claro. Pues claro que sí. Y lo que te rondaré, Morena. Porque ¿por qué no sale Pilar Alegría y dice, Ábalos se pegó una juerga en Teruel y yo estoy absolutamente en contra de todo esto? No lo dice porque estuvo en el parador de Teruel. ¿Por qué no hablan de Santos Cerdán? Porque seguro que en esas concesiones y esas mordidas fueron aprobadas seguramente en Consejo de Ministros. Porque el número uno es imposible que con la confianza que ha tenido con Collo, que era el que le custodiaba las urnas cuando ganó la Secretaría del PSOE, es imposible que el uno no lo supiera. Por lo tanto, otro más. O sea, ya va a tener más imputados que ministros. Y mira que tiene ministros. Esto es un asunto importante. Hay que recordar que la secretaria de la organización del PSOE es un cargo de absoluta confianza del secretario general, como es lógico. El secretario general es Pedro, el secretario de organización primero fue Ábalos y luego fue Santos Cerdán, que no fue a buscar más lejos, ¿eh? César. No, es que es lo que decía un poco en la línea que decía Josué, es que al final van a tener más imputados que diputados, porque a este ritmo no queda nadie, y lo que sí que tenemos claro es que Sánchez tenía que saber la inmensa mayoría de estas cosas. Esto no es imposible, que después de tantos años de gobierno, de tener esa confianza con Ábalos, él no supiera los temas de las prostitutas, es imposible que no supiera los temas de las mordidas, es imposible que no supiera el tema de los coches. Sánchez en sí mismo no es una persona demasiado íntegra, ya sabemos de dónde viene de las saunas, viene de un ambiente pues extraño, y yo creo que Pedro Sánchez, al final de todo esto, acabará cayendo Sánchez por cooperador necesario de alguna de estas cosas. Es imposible que el Partido Socialista, que se está demostrando que funcionaba como una mafia plena, o que funciona como una mafia plena, es verdad que no es la mafia, o por lo menos no sabemos que sea una mafia al estilo italiano, de irse pegando tiros, pero en todo lo demás es una mafia absoluta. Es imposible que Pedro Sánchez no acabe cayendo por estos escándalos y se acabe demostrando que este señor, supongo que se irá al exilio cuando le toque, o irá de la justicia, se irá pues a Panamá, a Perú, a cualquiera de los sitios. A la República Dominicana. A la República Dominicana, claro, cualquiera de los sitios donde han ido dejando pues, sus chalets. En Pirarse tiene experiencia por lo de Paiporta. O sea, claro, sí. Cuando algo le viene mal dadas. Ahora dentro de poco tiene una reunión también con las víctimas de la Dana, veremos a ver qué es lo que pasa, porque eso va a ser divertido. Va a ser divertido. Bueno, de momento la última representación oficial de víctimas de la Dana de Valencia que ha aparecido, la mitad eran cargos de compromiso. Claro. Que los han colado ahí. Claro, es decir, claro, vamos a ver si eran víctimas o no eran víctimas. Claro. Por cierto, hablando de eso, paréntesis, tenemos pendiente, no nos ha cabido, y que por eso no lo salido todavía, a un equipo de gente, varios de ellos exlegionarios, por cierto, que están yendo los fines de semana, que dejan su trabajo en cualquier parte de España para ir todavía a Valencia, porque está un montón de cosas, bueno, prácticamente todo por hacer. Sí. Hablaremos con ellos en breve. Tiene usted que ver las fotos, ¿eh? Vaya curradas se están pegando. Edmalí, Carlos Astiz, breve comentario sobre... Ahora iremos al Congreso, lo que ha pasado hoy. Bueno, que yo creo que nos sorprende ya toda esta estructura piramidal, toda esta estructura de trama de corrupción estructural que hay en el Partido Socialista. No te sorprende a ti que eres venezolana. No. A mí me tiene con el ojo a cuadros todos los días, vamos. Cada día descubres una cosa aquí. No hay sorpresas. Yo creo que, bueno, y lo comentábamos también, bueno, y vino más temprano Marta Castro también a hablar y actualizarnos que yo le decía, seguirán saliendo cosas, porque está claro que toda esta gente ha cobrado, ha hecho sus negocios, han recibido dinero, se han metido, bueno, en los bolsillos dineros por miles de proyectos, obviamente, y demás, y que esto también se suma a declaraciones que incluso dentro de sus propias filas
ya le hacían, ¿no? O sea, el caso de Víctor de Aldama, que en su momento también había indicado que le había dejado dinero en efectivo frente a Ferraz, las acusaciones también que había hecho Carmen Pano en su momento. Es decir, lo que estamos evidenciando en estos momentos es lo poco de lo mucho que tiene el Partido Socialista consigo y que, bueno, obviamente lo que más indigna en el caso de los españoles es también la falta de acción judicial. Siempre lo denunciamos. Al final, bueno, sí, están las investigaciones andando y demás, pero sorprende que prácticamente no haya una sentencia firme y que paguen por los delitos que tienen que pagar, y que además se ha exigido por activa, por pasiva, el tema de dimisiones y exigir las responsabilidades políticas, pero siguen viéndonos las caras de tontos cuando van al Congreso, se burlan de nosotros, comparecen y dicen cosas que no tienen ni pie ni cabeza, claro, en fin, tema... o sea, dilatan una situación que para nosotros es una situación ya de orden criminal, y eso hay que decirlo, son unos criminales. Y estos criminales nos siguen gobernando. Yo creo que lo peor está por llegar, pero no tengo ninguna duda de que estas cosas que hemos visto hasta ahora nos van a resultar tonterías. Estoy absolutamente convencido de que al final eso va a ser así. Carlos, antes de yo es que creo que es que la mafia es una mafia en el gobierno, es decir, tenemos una mafia criminal que nos gobierna. Pero recordemos algunas cosas. Es decir, la primera, que efectivamente lo que hay detrás va a haber mucho. Aquí hemos dicho que iba a haber desapariciones, es decir, ya hay gente desaparecida, Koldo no ha vuelto a aparecer, Begoña está desaparecida, es decir, ya hay desaparecidos. Pero además de eso, yo creo que hay que recordar también que el PSOE es una maquinaria mafiosa criminal. Históricamente, es decir, tenemos que recordar, porque ahora parece que nos olvidamos de cómo terminó Felipe González, cómo terminó Zapatero y cómo empezó Zapatero también. Es decir, todos estos que ha sucedido, que se consideran ya impunes porque sus antecesores han salido impunes en su inmensa mayoría. Es decir, es que el desfalco de los seres, no hay nadie en la cárcel. Todos los desfalcos de la etapa de Zapatero, todos los desfalcos de la etapa de Felipe González y compañía. No hay nadie en la cárcel. ¿Por qué? Porque la mafia ya controla una parte muy sustancial, no solamente del aparato del Estado, sino también de los tribunales, de los medios de comunicación, y en consecuencia hay una parte muy importante de la población española que no sabe o medra en su medida de lo que está sucediendo, y la mafia sigue campando por sus respetos. Yo creo que estamos en un momento en el que la sociedad española se tiene que dar cuenta que ya no estamos en un Estado de Derecho, que estamos en un Estado fallido, en una democracia mafiosa, controlada por unos que no tienen ningún límite. Es decir, porque no hay prácticamente ningún organismo del Estado que no esté contaminado, no hay prácticamente ningún ministerio que no esté en las mordidas. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto? Catilina, no Catalina, es que Cicerón, ya sabe usted, las catilinarias. ¿Y en las Cortes qué ha pasado? Pues un poco lo que dice Edmalí, es decir, allí vas con el tema de la corrupción y los otros se meten con los pastores. Esto ha sido el encuentro, por así llamarlo, luego veremos el de Pepa Millán y Bolaños, este ha sido el rifirrafe entre Sánchez y Feijóo. Mire, la sensación en la calle, esa la que usted no puede pisar, es que el único servicio puntual en España es Hacienda. 97 subidas de impuestos, es decir, hemos pagado 136.000 millones más en impuestos a los españoles desde que usted es presidente. Efectivamente, señoría, España sufre muchísimas desigualdades, por ejemplo, en la accesibilidad a la vivienda, pero también en los recortes que se sufrieron durante la época de la crisis financiera y la respuesta neoliberal, efectivamente, al estado del bienestar, por ejemplo, usted siendo presidente de la Xunta de Galicia, o lo que están haciendo muchas comunidades autónomas gobernadas por ustedes sin aplicar la ley de vivienda para resolver uno de los principales problemas que tiene nuestro país, que es el acceso a la vivienda. ¿Sabe por qué no contesta usted a qué dedica el dinero? Porque no quiere mencionar lo que está ocurriendo en España. Solamente me refiero a la última semana. Mordidas del gobierno en rescate a empresas. Comisiones en contratos de obra pública. Su presidenta de Adif, ayer, imputada por malversación de caudales públicos. Por cierto, ¿cuántas veces tiene que interesarse su número 2 por las obras públicas para que el gobierno las adjudique? Para lo que hemos quedado, señor Feijóo. Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. Es impresentable, Pedro Sánchez. ¿Sabe usted cuál es el problema? Que luego el Partido Popular
va y hace cosas como esto que ha hecho hoy en Bruselas, o en Estrasburgo, para ser más precisos, que es votar en contra de la comisión de investigación sobre el caso Pfizer. Tenemos a la máxima responsable de la política comunitaria y, por tanto, de buena parte de la política española, incursa en un asunto que todo el mundo sabe porque han salido los papeles, que está lleno de porquería, y el PP vota con el PSOE para defenderla. Por eso aquí tenemos dicho que en esta situación la nuestra se parece un poco a la de la Restauración, cuando tenías dos partidos, una derecha y otra izquierda, que no hacían tanto representar a cada uno de ellos como neutralizarlos. Entonces, el Partido Conservador de Cánovas, como el PP de ahora, sirve para neutralizar la justa indignación de la derecha, y, por cierto, el Partido Socialista, como el Partido Progresista de Sagasta, sirven no tanto para representar las aspiraciones de la izquierda como para neutralizarlas, y que todo quede bajo el manto, ¿verdad?, de este contubernio de Pedro Sáunez. En fin. Bueno, y luego lo de Bolaños y Pepa Millán, que ha sido así. Como Sánchez ya tiene a su alrededor a más investigados por corrupción que diputados, que ministros, ¿qué límite de imputados se ha puesto el Gobierno? Agradezco que haya hecho usted la misma pregunta que el señor Tellado. ¿Son ustedes portavoces intercambiables? ¿Son ustedes el Partido Popular y Vox? La señora Alba de Toledo se fotografía con el señor Espinosa de los Monteros. Fusiónense, déjense de disimular. Gracias. Ustedes no tienen ningún límite y eso es lo que explica que el nivel de criminalidad del Gobierno sea directamente proporcional al control que ustedes ejercen sobre la justicia. Presumen de regeneración democrática, pero acumulan imputados como el que colecciona medallas. Porque el delito en el PSOE no solamente ha sido un modo más de enriquecimiento, sino también de mantenerse en el poder. Los copilotos de Sánchez en el Peugeot y en el Gobierno son los rostros visibles de la peor corrupción y cualquier día van a pasar de la residencia ministerial a apenas 13 metros de una celda. Ahí estamos. Es que o sea, lo de Feijóo, entiendo que es el teatro, el show, la puesta en escena bipartidista, pero al final es puro turnismo, si quisiera tener un poco más... Es turnismo, sí, la palabra es turnismo, sí, efectivamente. Es pleno turnismo. Entonces, bueno, Feijóo lo ignoro totalmente. Y después, claro, cuando esto de la fusión entre el Partido Popular y Vox es una cosa que yo creo que no se lo creen ni ellos. Es decir, son dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, son dos partidos clavados, sobre todo si salimos de España, donde son más clavados todavía, como veíamos ahora mismo en la noticia de Gaceta. Pero o sea, me sorprende bastante que tiren este argumentario cuando es que son socios. Y son literalmente socios. Es que el PSOE ha creado también a su oposición perfecta, y lo digo entre comillas porque es verdad, el Partido Popular no es oposición ni en España, ni en Bruselas, Estrasburgo, es decir, en el Parlamento Europeo, porque realmente, es el bipartidismo que convive y que se dan la mano unos a otros, que se respetan los acuerdos, los intereses, que no se van a, obviamente, o sea, discursivamente obviamente se van a pegar un poco, pero sencillamente se van a seguir repartiendo todo lo que se reparten, ¿no? El show. Entonces, eso queda en evidencia. Por supuesto que al Partido Socialista le conviene muy bien a nivel de discurso vender que el PP y Vox son lo mismo cuando efectivamente no es así. Pero bueno, es más que un teatro. O sea, al final ahí está Bolaños. Bolaños no da ninguna explicación, no dice nada, solamente responde con ironías, cuando realmente lo que está pasando es muy grave, cuando realmente deberíamos estar revelándonos, no solamente en el Congreso, sino la ciudadanía entera debería estar revelándose en estos momentos, y no pasa. Entonces es un llamado como también a agitar un poco la situación de lo que estamos viviendo, porque parece que estamos como dormidos en todo lo que va pasando y se van revelando casos tras casos y seguimos dormidos. Enseguida vamos a ver lo más llamativo desde mi punto de vista, porque yo creo que esto sí que es nuevo, que es el grado de vicio al que ha llegado la corrupción del PSOE. O sea, claro, que los poderosos se corrompan de todos los colores es la vida misma. Que los corruptos se hagan con el poder, o sea, que llegues ya corrompido de casa, esto ya es nuevo, ¿eh? Bueno, nuevo quiero decir en nuestra historia reciente, ¿no? ¿Ibas a decir? No es que vienen corruptos de casa porque entrar en el Partido Socialista te condiciona. Es decir, y además no subes si no pasas la prueba de fuego de qué estás tragando. Indudablemente, es decir, yo creo que lo hemos visto con Felipe González, lo hemos visto con los que subían, es decir, hablabais antes de Corcuera, yo creo que estos terminan en la cárcel previo paso por el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque entrar en el Partido Socialista es aspirar a llevarse una parte de la mordida.
Es así de crudo, es así de brutal. Yo es que me acuerdo siempre, y lo tengo grabado, es la imagen de Ábalos llorando cuando todo estalla, porque por ese sentimiento de pertenencia que perdía con el PSOE, de que ahora ya no estoy dentro de la mafia, me han echado de la mafia. Esa imagen para mí es la que descifra. La cuestión es que no le han echado, a lo mejor es que además es eso, claro. Es que es que no lo han echado. Es verdad que en Periodista Digital hoy hemos dado que Abascal parece que se ha abierto a una investidura con Feijóo, o sea, a tranquilizar a los españoles y decir, oiga, si de Vox depende, que sepan ustedes que vamos a echar a Sánchez. O sea, que el pacto con el PP que va a llegar y no va a haber ningún problema, como no lo hubo en la pasada legislatura, cuando Feijóo no pudo sumar porque le quedaban 4 votos. Sí, pero ahora hay que ver si el PP no se dedica a hacer campaña electoral contra Vox. Sí, ya lo está haciendo. Hombre, ya lo está haciendo. De momento ha elegido en su Congreso como ponente, una de ellas es María Guardiola. Que entiendo que... Y la ponencia política es de Manolo Bonilla. O sea, ¿qué puede salir mal? Este asunto, por cierto, lo teníamos reservado para debatirlo mañana a fondo. O sea, ¿es posible realmente un pacto de gobierno PP-Vox? En Europa hemos visto que los PPs, o los PP, si usted quiere, prefieren pactar con los socialistas. En España hay muchas cosas singulares. Uno, el altísimo grado de corrupción del gobierno sanchista, claro. Dos, la cuestión nacional, que es diferente. Es decir, en ninguna otra parte de España, de Europa, hay un gobierno que pacte deliberadamente, ¿verdad?, y que se sostenga sobre la gente que quiere romper el Estado. O sea, son cosas, una cosa... Y eso, en fin, mañana lo veremos. A mí de verdad me tiene fascinado lo del vicio. Claro. Pero yo, como soy más joven que Carlos Astiz, he conocido gente del PSOE que no venía corrompida de casa, ¿no? Incluso algunos que salieron y no se corrompieron. Pero este fenómeno de que todo lo que ha entrado ahí es gente que, primero, ya trae mochila, y en cuanto llega, coge la mochila, la abre, y aquello es como las bolsas esas de los cuentos infantiles que empiezas a echar y no se llena nunca del todo. Muchísimo vicio. Informe Gutiérrez. La paupérrima calidad de la clase política gobernante no es casualidad. Sánchez se ha rodeado de la peor calaña, que ahora manda en el PSOE y en el gobierno de España. Veamos los casos. Empecemos por José Luis Ábalos, que lo fue todo en el Partido Socialista y en el gobierno. Era la mano derecha de Sánchez. Ábalos es conocido por su pasión por las señoritas de compañía. Sacó a Jessica Rodríguez de un catálogo de escorts y ni siquiera financió su compañía con su propio dinero, sino que lo hizo con el del contribuyente al colocarla en empresas públicas como Transatec e Ineco. Además, cuando el entonces ministro deseaba ser acompañado en sus viajes oficiales, debía pagarle 1.500 euros al día. Jessica no fue la única compañera del exministro que acabó enchufada. El fiel escudero de Ábalos era Koldo García, ya saben, protagonista del gran caso de corrupción durante la pandemia al ser el nexo entre el gobierno de España y la trama de Aldama. Koldo también tiene un pasado turbulento. Antes de unirse a las aventuras políticas de Ábalos, desempeñaba la labor de portero en un club de alterne en Pamplona. Él también se encargó de colocar en una empresa pública, Logirrail, a Claudia Montes, Miss Asturias 2017, conocida de Ábalos. Esta asegura que Koldo le pedía fotos y vídeos obscenos durante los 3 años que ocupó ese puesto de trabajo. Luego tenemos el caso del Tito Berni, que utilizó el Congreso de los Diputados como sede para hacer negocio, invocando una estrecha relación con el Gobierno de España y con la cúpula de su partido. Lo que más trascendió fueron las juergas de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, con otros diputados socialistas y con los empresarios a los que favorecía. Fiestas periódicas, unas 2 al mes, pagadas por los empresarios para obtener los favores. Los eventos incluían consumo de alcohol, cocaína y la contratación de prostitutas. No le quedó más remedio que dimitir. Sus juergas, sin embargo, no eran tan salvajes como las de Ábalos, que destrozó, al menos, 2 habitaciones en los paradores de Teruel y de Sigüenza. El vicio también era objeto de negocio en el círculo familiar de Sánchez. Recordemos que el padre de Begoña Gómez regentaba unas saunas gays en Madrid. Los locales contaban con saunas de vapor, de calor seco, piscina, baño árabe, bar, y allí se practicaba la prostitución masculina para el público homosexual. La gota que ha colmado el vaso de la degradación ha sido la conexión de un dirigente socialista canario con el narco. La policía recoge en un informe las conversaciones telefónicas de Gustavo Matos, que llegó a ser presidente del Parlamento Canario, en las que se ofrece como mediador entre el narco y la delegación del gobierno. Sánchez ha traído a la cúspide política a la peor calaña.
A propósito de este último asunto, que como usted sabe está siendo muy comentado, lo último que publica El Mundo hoy en portada es que la policía ya había detectado, la policía canaria, como usted sabe, todo esto sale de una investigación de asuntos internos de la poli, O sea, tú a partir de ahí empiezas a tirar y lo que te sale, bueno, ya solo falta que salga Alibaba. Atentos, le leo el titular. La policía detectó actuaciones favorables de la fiscal antidroga a la trama del libanés que se reunió con el socialista Matos. Madre mía, de verdad. ¿Pero de quién depende la Fiscalía? Pues entonces, no, bueno, el ambientillo es irrespirable, joder. Sabina le dedicaba una canción al Dioni y decía aquello de mucho vicio, fue total lo del banco sin un mal tiro. Bueno, pues estos, si tienen que pegar tiros para llevárselo del banco, se lo llevan, ¿no? O sea, es absolutamente tremendo. Yo creo que todos en las familias tenemos a alguien un poco más golfo de lo habitual, un cuñado, un tío, un sobrino, alguien... Y yo le digo que para hacer carrera, para triunfar de verdad en la vida, que se apunte a las Juventudes Socialistas. O sea, que lo tiene hecho. Sin duda. Alguien formal, que quiera, oye, su vida con su familia y su tal, lo tiene fastidiado. Ahora, si quiere gozar, como dice en Venezuela, gozar, pues que vayan al PSOE, que les van a abrir un hueco y pueden llegar, pues eso, fíjense, a director de Adif, como llegó Koldo, o a llegar a cualquier institución que no tiene que saber de ello, o sea, no tiene que ser experto. No, como bien dijo la del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿no? Que claro. Cuanto menos sepas, casi mejor. Casi mejor. ¿No? Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero eso es un auténtico falta de respeto. Mi pregunta es, el votante de izquierdas, o sea, ¿no lo veis? ¿De verdad habéis descendido a un grado tan intenso de emocionalidad que no sois capaces de ver que esta gente no os puede representar? Ya me dirijo a los votantes de izquierdas que piensan objetivamente, desde mi punto de vista equivocadamente, pero bueno, ellos lo piensan, bien, es otra discusión, que el PSOE representa sus valores. Joder, no. No, se están engañando con las banderas. O sea, sacan las banderas republicanas, rodean al rey con las banderas republicanas en Mauhaus y dicen, mira, ya está el Borbón sufriendo y tal. No sé qué, tema palestino, no sé cuántos, os sacan permanentemente y os tragáis todos los anzuelos. Es que ese es el nivel de discusión política al que ha llevado el Partido Socialista a sus militantes y a sus simpatizantes, pero en general toda la izquierda. Es decir, la izquierda a la izquierda del PSOE está en lo mismo. Está en diversificar la cuestión para que la gente no sepa que le están robando en Hacienda, que están malversando sus fondos, los fondos públicos, y están dedicados a la banderita, al banderín y a estas cuestiones. Es decir, yo creo que el Partido Socialista lo que sí tiene es realmente hacen un gran esfuerzo de captación de lo que es talento. De talento para robar, de talento para delinquir, y yo creo que esto es una cuestión que han conseguido ya a un cierto nivel. Es interesante. Fíjese cuando Zapatero dejó el PSOE hecho unos zorros. Respetó a parte de la cúpula. Rubalcaba, que ciertamente no era trigo limpio, pero bueno, entre otros. Digamos que mal que bien había un aparato. Yo me acuerdo que entonces dije que Zapatero había convertido el PSOE en una secta destructiva. Porque es que mira Adriana Lastra, en fin, o sea, es un perfecto ejemplo, ¿verdad? Que no es Miss Asturias. Yo no es Miss he tenido que aclararlo. Hay gente que ha pensado que... No. Lo que ha hecho es llegar allí, además como llegó, recuerdo aquel titular del País que definía a Sánchez como un insensato sin escrúpulos, se quedó corto, ¿verdad? Y se ha apoderado del partido y todo el partido callado. Hombre, joder, yo perdóneme usted que me repita, pero es que yo me acuerdo que durante 4 años yo negociaba con el PSOE en la Comisión de Cultura del Congreso. Es verdad que con Zapatero cambió radicalmente el asunto, pero podías tener una discusión racional con gente normal. Esto, claro, desde hace 20 años. En fin, no, pero hemos visto con mucha claridad que Pedro Sánchez es, digamos, el personaje que encarna precisamente a aquellos que no tienen escrúpulos. Es decir, y por eso lo han elegido, por eso está ahí. Es decir, porque no tiene ningún escrúpulo y es capaz de vender a su madre para conseguir los objetivos que tiene la banda. Sí, pero yo creo que en la cabeza del votante de izquierdas también le ha sonado en algunos momentos convincente, o se han creído parte de su discurso. El problema es
que yo creo que ahora ya con todas las cartas encima de la mesa, el votante del PSOE también pasa un poco con el del Partido Popular, o no un poco, pero se comporta como un hincha de un equipo de fútbol, entonces le da igual, yo soy del PSOE, y soy del PSOE y tengo que defender al PSOE. Esto es igual que cuando pierde el Madrid, Mbappé falla tres goles, pero es que yo soy del Madrid, tengo que... El Madrid, el Barça, el Celta de Vigo, me da exactamente igual. No da igual, en el Valencia somos terroríficos con el propio equipo, o sea, ¿qué quieres que te diga? Pero estos no son críticos ni lo van a ser. Yo creo que el votante ya del PSOE, o sea, a estas alturas no se ha dado ya cuenta de que tal, han jugado con su emocionalidad, han apelado al guerracivilismo, han apelado a la bandera, la mala, la republicana. Han apelado al enemigo, al que han presentado como el enemigo, el peligroso fascismo, que es el que viene, y de ahí no les vas a sacar. Sí. Al votante del PSOE es muy difícil sacarle de ahí. Yo quería apuntar algo en cuanto a eso, porque es verdad que, bueno, el PSOE también ha hecho muy bien su rol del victimismo, ¿no? Entonces, al final, es verdad que jugar con el victimismo y la emocionalidad, al final, al votante, el votante no se va a leer las 300 páginas del programa de gobierno o la gestión que se ha hecho en cuanto a un tema u otro. Entonces, bueno, al final, es verdad que sí preocupa, como decía José Javier, obviamente preocupa qué hay en la mentalidad del votante de izquierda, pero es cierto que también a nosotros nos toca un rol de ir más allá de la denuncia también, de la denuncia constante que venimos haciendo. Yo creo que sí hay que ir más allá. Yo creo que hay acciones que se pueden tomar de forma mucho más contundente para desenmascarar justamente todo este entramado, que ya no solamente es por parte del Partido Socialista, sino de un bipartidismo que nos tiene en el declive total, ¿no? Y bueno, y justamente lo hablábamos ahora al principio del tema, o sea, el mismo partido socialista, el mismo PP, sí que es verdad que están en constante propaganda. Entonces, bueno, si ellos están haciendo eso, el Partido Socialista se está dedicando obviamente a traernos todo el entramado delincuencial que tiene, pues algo tendremos que hacer los que estamos en contra también de estas dos vertientes, ¿no? Tengo una persona muy querida, estoy pensando en ella, que acaban de inaugurar en Molina de Aragón, que es su pueblo, un parador. Y el otro día lo inauguró Paje y estuvieron a punto de llevar un cartel: Ábalos, ven cuando quieras. O sea, están ahí, pero la gente en Molina de Aragón temblando de que aparezca Ábalos ahí. Porque está en Guadalajara, efectivamente, está todavía en Guadalajara, camino de una carretera preciosa esa, por cierto, para ir a Teruel por ahí. Y además Molina es, o sea, en fin... Mucho frío, ¿eh? Frío de nariz. Yo os quiero contar porque... En invierno. En invierno, claro. Bueno, en verano por la noche también. Yo tengo una tía que vive en Castellón, es mi tía abuela en realidad, vive en Castellón, en un pueblo de Castellón que está invadido absolutamente por la inmigración, donde hay muchísimos problemas de empleo, donde se pagan en esos pueblos algunos de los impuestos municipales más altos de España y tal. Ella es votante del PSOE de absolutamente toda la vida, y entonces yo cuando hablo con ella te dice: no, yo estoy muy cansada de los moros, estoy muy cansada del tema del empleo, estoy muy cansada del precio de la vivienda, del alquiler, de tal. Entonces, y estoy muy cansada incluso de la corrupción de Sánchez, ojo, ¿eh? O sea, ve parte de la corrupción de que es Sánchez. Le preguntas: ¿a quién vas a votar en las próximas elecciones? Yo al PSOE. Claro. Es que yo soy del PSOE desde siempre. Y piensa realmente como una votante de Vox, os lo aseguro. O sea, sus ideas, las problemáticas que ve, simplemente con que se prestara a leer el programa de Vox, sería una votante de Vox. Pero es incapaz porque es de su equipo de fútbol, del PSOE Fútbol Club. Un abrazo cordialísimo a la tía abuela de César. Desde aquí. Hay que ir a la publicidad. Antes de la publi quiero contar una cosa. ¿Usted se acuerda del cuadro de Goya de los fusilamientos del 3 de mayo? Impresionante, inolvidable, los fusilamientos en Príncipe Pío. Bueno, ¿sabe dónde están enterrados los fusilados? No lo sabe casi nadie. Hay un cementerio en Madrid, el más antiguo lugar de enterramiento, de hecho, de Madrid, que está entre la Rosaleda y San Antonio de la Florida. Y es un sitio al que nadie va, porque por ahí pasa mucha gente, pero nadie sabe que está allí esa joya. Y además tiene serios problemas de supervivencia. Aquí hemos empezado una campaña para darlo a conocer. La semana que viene vendrá Miguel Reseco, que es una persona que más está trabajando para esa joya histórica, mantenerla, a contárnoslo. Y el Club de Amigos organiza visita, guiada precisamente por Miguel, a este lugar. Así que le doy los datos porque de verdad que si puede apuntarse va a descubrir cosas fantásticas. Esto va a ser el miércoles 28, o sea, la semana que viene, a las 10:30 de la mañana, para descubrir ese cementerio absolutamente desconocido por la inmensa mayoría de los madrileños,
que está pues ahí, entre la ermita de San Antonio de la Florida y la Rosaleda. Hay que apuntarse, 916162464, ¿vale? Como hay que apuntarse también a la clase que viene, que va a ser la penúltima, por cierto, del ciclo de historia. Ayer fue fantástico con Marcelo Gullo, estuvisteis un montón, tanto presenciales como online, mil gracias. La semana que viene vamos a contar el verdadero rostro de la transición española. O sea, ¿qué es lo que pasó de verdad? ¿Cómo se transmutó una estructura de poder en otra en muy poco tiempo y cómo fue posible? Y cómo desde entonces es esa estructura de poder la que incluso hasta hoy sigue rigiendo España. Eso lo vamos a contar el martes que viene, lo mismo hay que apuntarse. Y a la semana siguiente, la bomba. ¿Qué pasó de verdad el 23F? Bueno, pues eso también en el curso de historia. 916162464. Vámonos a la publicidad y a la vuelta. Lo de la vivienda. Todos estamos hasta la coronilla del problema de la vivienda. ¿Alguien se ha parado a mirar los impuestos? Bueno, lo haremos. 23:47, casi 48, 22:48 en Canarias. Vamos con la cosa de la vivienda, más que nada porque todos estos materiales luego circulan mucho en redes y tal, y es lógico, pues son los grandes problemas del país también. No digo que los otros no lo sean, pero cualquier persona ahora de 50 para abajo sabe que sus padres o sus abuelos pudieron comprarse una casa y ellos no van a poder jamás. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Que esto hay que plantearlo así, claro. Bueno, María Vallejo hoy hacía un repaso sobre un aspecto que suele dejarse de lado, pero que es muy importante, que es el de la fiscalidad de la vivienda en España y que también ayuda a entender muchas cosas. Es verdad que es un problema multifactorial, como dicen los tecnócratas, pero la de la fiscalidad es uno, y es este, María. La vivienda, ya lo saben, se ha convertido en uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Al difícil acceso a una hay que añadir también la elevada burocracia y la carga fiscal. Así lo sostiene un informe del Instituto de Estudios Económicos. En España, el tipo efectivo de una vivienda en propiedad para uso propio se eleva al 30,3%. Una cifra muy alta, sobre todo si la comparamos con la de la OCDE o de la Unión Europea. El tipo efectivo en la OCDE es del 9,7% y en la Unión Europea de tan solo un 6,5%. De hecho, solo hay un país que supera a España y es Canadá. Hay otros, como Italia, que dan subvenciones o bonificaciones a la hora de comprar una vivienda, por lo que su tipo efectivo llega incluso a ser negativo. La cifra que tiene España se obtiene no solo de esa carga fiscal, sino también del impuesto de bienes inmuebles, el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos en naturaleza urbana, el IVA, el impuesto de transacciones patrimoniales y el impuesto sobre construcciones. Todos estos lo único que hacen, según ese mismo informe, es penalizar la adquisición. De hecho, se sostiene también y se alerta del gran déficit de vivienda que hay en nuestro país. En los últimos años se ha comprobado un desfase de 500.000 de inmuebles. Para poder solucionarlo, según este instituto, el Banco de España debería movilizar unos 380.000 millones de euros, añadiendo además la colaboración público-privada. Los datos reflejan que pese a los muchísimos impuestos que hay en ese tema en España, seguimos teniendo el segundo tipo efectivo más alto de todos. Pues son cosas que hay que saber, además del precio del suelo, de que lo que usan los ayuntamientos para financiarse, de la especulación y de todas esas cosas. Es que el problema, imagínese usted que mañana decide el alcalde de su ciudad, que sea, voy a construir 10.000 viviendas, pero ya, llave en mano. Bueno, ¿y cómo la vas a pagar? Pues ahí está la cosa, entre otras. Pero yo creo que es una evidencia, además una evidencia que debería hacer reflexionar a toda la población, que los hijos van a vivir peor que los padres. Ciertamente. Y no solo eso, sino que es decir, esto enlaza mucho con lo que esto es un plan, esto no es una serie de casualidades que nadie sabe de dónde han caído. Es decir, hay un plan de que vamos a ser más pobres y más dependientes. Y no tener vivienda es lo que, entre otras cosas, lo que te condiciona es a no tener una familia o a tenerla mucho más difícilmente. Y todo eso enlaza con, ya lo hemos visto, es decir, no tendrás nada y serás feliz. Es decir, en la Agenda 2030, que ahora va a ser la Agenda 2045, en un plan que nos va a acercar y nos está acercando cada día más precisamente a sitios como Cuba, ¿no? Yo la pregunta que lanzo siempre con el tema de la vivienda es, ¿consideramos la vivienda un bien de primera necesidad? Claro. ¿Consideramos la vivienda un derecho? Si lo consideramos, el gobierno tiene la obligación de a cada español darle la posibilidad de acceder a una vivienda. Yo, de verdad, lo idílico que algunos han vendido, el hecho de compartir piso, compartir baño,
y tener que estar lavándote los dientes mientras tu compañero está haciendo sus necesidades, creo que no tiene nada de idílico y rompe cualquier posibilidad o cualquier sueño de poder formar una familia. Por lo tanto, está bien el tema de los impuestos y creo que hay que discutirlo, pero sobre todo la voluntad de un gobierno de determinar que esto es un derecho. Ha habido gobiernos que se lo han planteado a lo largo de la historia y lo han conseguido, han construido una serie de viviendas para que esos españoles tuvieran un techo donde poder acostarse. Y sobre todo le lanzo un mensaje a nuestra audiencia, que el todo del hombre no es acumular pisos, el todo del hombre no es realmente pues amasar una serie de bienes de primera necesidad para mucha gente y elevar el precio de la vivienda. El todo del hombre es poder formar una familia, trascender de alguna manera. Entonces yo les animo a que busquen más esa trascendencia antes que la acumulación de cosas que se van a quedar aquí. Es que es muy... es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de voluntad política en tanto y cuanto, ya lo hemos visto, es que en el régimen anterior, en los últimos años se construyeron 3,8 millones de viviendas. Es que en todo el régimen posterior, en la partitocracia, cada uno que la llame como quiera, se han construido 1,3 millones, si no me equivoco, en total. Son más de 40 años, entonces. Yo creo que es una cuestión únicamente de voluntad política, y obviamente no hay ningún tipo de voluntad política. La Constitución, que es un documento totalmente ambiguo, dice, bueno, los españoles tienen derecho a una vivienda, tienen derecho a tenerla y ya si eso, porque igual te la pueden expropiar, que al ritmo que vamos con las expropiaciones de olivos para poner placas, cualquier día también pues te expropian tu casa para poner lo que sea de la Agenda 2030. Entonces, yo creo que se basa todo eso en una cuestión de voluntad. Yo creo que hay fuerzas políticas que evidentemente tienen más voluntad que otras de solucionar con toda complejidad todos los problemas. Señalábamos hace un momento el tema de la demografía, el tema de la familia, la dificultad para tener familia. Yo creo que, oye, por ejemplo, Vox tiene una buena propuesta con el Ministerio de la Familia para poder abordar eso, y yo creo que también tiene una propuesta bastante buena. Los que está claro que no tienen ninguna propuesta son el Partido Popular, que aquí en Madrid no soluciona nada, y el Partido Socialista, que tampoco soluciona nada desde el Estado. Entonces... Hoy Carlos Quero, por cierto, le ha dado una respuesta extraordinaria al Gobierno. ¿La tiene usted en X? Sí, pues, búsquelo, porque está francamente brillante. Es verdad que es una cuestión de voluntad política, pero esa voluntad política responde en realidad a un modelo social, ¿no? Y es verdad que en el modelo social de las fuerzas gobernantes en España, la idea esta que decía Josué no entra. De una familia con su casa y tal. Yo creo que vamos hacia un modelo, obviamente, de pobreza total, porque aquí ha quedado claro que el planteamiento del gobierno no es incentivar a que cada uno de nosotros seamos propietarios y que tengamos, obviamente, la capacidad de trabajo, de ahorro para poder costearnos nuestro hogar, que bueno, debería ser lo normal, ¿no? O sea, que cumplamos un ciclo de trabajo, de esfuerzo y que podamos, obviamente, costearnos un hogar. Y en ese sentido también se suman muchos factores en el sentido también de la inseguridad jurídica también que hay, porque incluso para poder desalojar las ocupaciones que hay, sabemos que obviamente no hay una protección jurídica para los inquilinos, para los mismos que también están tratando de desalojar unas personas que han entrado prácticamente a la fuerza ilegalmente a los hogares, y aparte de eso también una carga fiscal brutal. Aquí se ha dicho en muchísimas oportunidades de bajar, por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles, que es el IBI, pero tampoco se hace nada con respecto a eso. El impuesto que había por la adquisición de vivienda. O sea, perdón, la bonificación que había por la adquisición de vivienda, eso se suprimió. Entonces la gente se podía desgravar, se suprime también, o sea, todo son complicaciones. Sí, son trabas burocráticas. Hay herramientas que se pueden utilizar perfectamente adecuadas, se han utilizado antes en España. Si eres Eva Longoria, puedes llegar a Madrid y a golpe de talonario comprarte una calle entera o varios pisos en una calle muy céntrica de Madrid, y la señora Ayuso te pone la alfombra y te dice que bienvenido Mr. Marshall, y puede venir todo aquel y convertir lo que ellos llaman ya México DF, el centro de Madrid. Es que solo hay que ver cómo está la Puerta del Sol, si son todo Airbnb, y que pertenecen todos a las mismas multinacionales sistemáticamente, si no es BlackRock, es Vanguard Group, si no es otro, pero todos sistemáticamente. Yo creo que fallamos un poco cuando hablamos de la Agenda 2030,
que es muy importante, Carlos la menciona mucho, igual no nos referimos, no se transmite, no se refleja... Los ejemplos más concretos y materiales, claro, ¿verdad?, que uno tiene alrededor. Claro, claro. Es cierto. O sea, pero esto es un ejemplo claro. Se ve, no tendrás nada, claro, serás feliz, no tendrás una vivienda, vivirás de alquiler. Igual no es una pobreza a la cubana de, bueno, vas a vivir en una casa derruida, sí, pero vas a vivir perpetuamente pagando un alquiler, vas a vivir, en vez de con un coche, con un renting, vas a cambiar a tus hijos, los vas a cambiar por perros, vas a empezar a ir en bicicleta a todas partes porque probablemente acabes no teniendo para un renting. No creas la comunidad, no creas comunidad también. Yo, por ejemplo, vivo en un edificio en el que hay una señora que tiene viviendo prácticamente toda su vida, pero me dice, yo cada vez desconozco menos a los que están en el edificio. O sea, te veo a ti que ya tienes cierto tiempo, pero realmente aquí lo que entran es a cada rato con maletas, con tal, y también, bueno, yo lo comentaba aquí en vivo en el programa, que también hemos visto cómo ingresan a la fuerza marroquíes al edificio. Bueno, obviamente es un nicho para el trapicheo de drogas, de cuestiones ilegales, y eso también lo trae este modelo. Y hay que asociarlo también con el tema de vivienda porque está conectado totalmente. Como sabía que iba a ser el tema de la ocupación, me tenía reservado una cosa que pasa muy graciosa en Cancienes. Cancienes, que es un puebluco al lado cerca de Avilés, hacia el interior, muy cerquita de Avilés. El concejo se llama Corbera, creo recordar. Cancienes es un pueblo que está ahí. Bueno, resulta que había un ocupa, además un ocupa de estos que no para de molestar a todo el mundo, en fin, siempre con problemas. Bueno, total, que los vecinos lo que han decidido es echarle por el procedimiento inverso al habitual, es decir, no provocando su salida, sino tapiándole la puerta. Entonces lo han encerrado, le han tapiado todo, lo han dejado ahí. Claro, el tío no podía salir, ha tenido que llamar él a la Guardia Civil para que lo sacara. Y una vez fuera, ya han podido recuperar la vivienda. El ingenio del español es inagotable. Y no es por dar ideas, o sí, pero que sepa usted que esto ha pasado en Cancienes, Asturias, donde empezó todo. La Reconquista empezó allí. Pues mire, allá han empezado ya en cerquita de Avilés un magnífico procedimiento para acabar con la ocupación. Es cambiar el chip. Cambiar el chip, efectivamente. No se trata de sacarlo, sino de que él no pueda salir. Y ya verás como lo que es la vida rural, joder. Sí, pero es evidente que este plan, es decir, que aquí hay un plan de hacernos más ¿segundos pobres ya? Y más dependientes. Joder, nada, hala, venga, joder, Raquel. Siempre nos echas. Josué Cárdenas, César Pintado, Carlos Astívez, Malima Oco. Mil gracias a los cuatro por estar aquí. Y a Marta Castro, que ha venido al principio del programa a contarnos minuto y resultado de la corrupción que no cesa. Y a ustedes a descansar. Mañana más.